Bueno, primero que todo, bienvenidos a esta actividad conjunta de las carreras de Ingeniería Comercial y de Periodismo de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, que se ha titulado Los pilares de la estabilidad económica chilena. Agradecemos especialmente toda la colaboración prestada en la organización de este encuentro de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF, y en general, y especialmente al representante de esta organización y profesor de la carrera de periodismo, profesor Hugo Charlaviña. Del mismo modo, agradecemos la presencia del director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones y eso, por favor, los micrófonos. Muchas gracias. Del mismo modo, entonces, agradecemos la presencia del director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones, el doctor Marco Moreno, de Claudia Varela, economista, exgerente de Asuntos Institucionales del Banco Central, y al economista y director de la carrera de Ingeniería Comercial, Jean-Paul Quinteros, y a todos los amigos, colegas que se están sumando y a nuestros estudiantes que se van a sumar prontamente. Quiero dejar con ustedes al director Marcos Moreno, quien nos entregará algunas palabras. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, un saludo a todas y todos quienes están conectados y quienes van a ver probablemente en otros momentos esta actividad, especialmente a Claudia Varela y a Jean-Paul Quinteros por la disposición para acompañarnos en este espacio, en donde, como lo planteaba José Miguel, buscamos reflexionar desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Desde la economía y las comunicaciones, respecto de un ámbito tan importante de la vida como es la actividad económica, ¿no? Esta es una facultad y la Escuela de Gobierno y Comunicaciones que está permanentemente interesada justamente en el abordaje interdisciplinario de los problemas, ¿no? Las dificultades que tenemos, lo que tenemos que resolver, no, evidentemente es muy difícil que podamos intentar hacerlo desde un solo ámbito del conocimiento. De allí que en esta actividad que organizan hoy día la Escuela de Periodismo y la carrera de Periodismo de Ingeniería Comercial de nuestra facultad, creo que es una excelente manera de entender la actual coyuntura que vive el país y en especial para los estudiantes que están conectados al desarrollo de esta actividad, conocer algo más sobre lo que son los pilares de la estabilidad económica, título que tiene el webinar que estamos desarrollando hoy día. Yo estudié hace muchos años, en la década de los 80, en la universidad, pero en los años 80 la discusión, la conversación sobre economía era bien relevante, ¿no? Todo el mundo, yo diría en general, manejaba algunos términos que eran muy comunes por esos años, por de pronto el de inflación, que hoy día ha vuelto a tener una conversación en este espacio que estamos desarrollando hoy día, ¿no? Y por lo tanto la economía formaba parte de nuestras vidas, ¿no? Porque efectivamente fueron años difíciles, ¿no? Expresiones como apretarse el cinturón, que hoy día pueden resultar desconocidas, especialmente para muchos de nuestros estudiantes, eran cotidianas durante esos años. En los 90, dado los mayores niveles de estabilidad política y económica, ¿no? Que caracterizaron a buena parte de esa década de los 90 y parte de los 2000, evidentemente la conversación sobre economía, creo yo, que salió un poco de la opinión pública, ¿no? Y por lo tanto eran otras las cuestiones que nos preocupaban, ¿no? Y que concentraban nuestra atención precisamente porque la economía y la política habían entrado en un camino de estabilidad, ¿no? Por lo menos durante 20 años que permitieron importantes desarrollos a nivel del país. Por supuesto que hubo sombras, no solo luces en esos años, pero en el balance general podemos decir que esos 20 años fueron años importantes para el desarrollo
económico y político del país, en buena medida por la estabilidad que veíamos en estos dos ámbitos, ¿no? Hoy comenzamos nuevamente a reponer la conversación sobre estos temas. La semana pasada fue intensa respecto de la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés, una herramienta muy cotidiana en el Banco Central, pero si ustedes se fijan, no había causado tanta conversación, ¿no? Tanta polémica como lo está ocurriendo en estos días, al punto que se tocó uno de los temas también importantes respecto al Banco Central, como es el tema de su autonomía, ¿no? Eso en el marco, además, del actual proceso constituyente que estamos desarrollando, ¿no? Mucha polémica, mucha conversación, y aparecieron estos términos, ¿no? Como el de inflación, ¿no? Que para probablemente muchos de los jóvenes que nos están siguiendo en este minuto resultan extraños, ¿no? ¿Qué significa hablar de la inflación? ¿Por qué es tema hablar de la inflación, ¿no? Probablemente Jean-Paul en sus clases y Claudia, que también nos comentaba que fue profesora durante muchos años en la Universidad Central, hablaban de estas cuestiones. Sin embargo, creo que hoy día se han repuesto en la conversación de la opinión pública y por eso nos parecía relevante conversar acerca de estos pilares de la estabilidad económica, ¿no? ¿Cómo funciona y se interrelaciona en estos pilares de la economía chilena? Es de lo que Claudia nos va a conversar. Y sobre los desafíos actuales y futuros que genera la estabilidad, será la intervención de Jean-Paul. Creo que son dos abordajes muy interesantes para entender una conversación que volvió para quedarse, ¿no? Yo creo que de ahora en adelante vamos a volver a hablar mucho de economía, entre otras cosas porque es evidente que en el contexto de la pospandemia, ¿no? La economía va a ser un elemento que va a experimentar muchos cambios, ¿no? Creo que ese término de apretarse el cinturón, que muchos de los jóvenes que nos están hoy día siguiendo en esta conversación probablemente no entienden muy bien, va a reponerse con mucha fuerza, ¿no? Y vamos a volver a hablar de eso. Y para eso es fundamental tener claridad sobre los conceptos, ¿no? Entender los procesos, y creo que actividades como la que están organizando hoy día las carreras de periodismo e ingeniería comercial aportan justamente a esa discusión. Y con dos invitados, ¿no? Como es Claudia Varela, con una larga trayectoria en el Banco Central y en la academia, y Jean Paul, actual director de la carrera de economista y actual director de la carrera de ingeniería comercial. Vamos a disfrutar justamente de este abordaje con opiniones expertas y que también nos permiten vincularla con la actual clima de opinión pública que está instalado hoy día en el país. La carrera de periodismo y los periodistas evidentemente requieren de manejar adecuadamente estos conceptos, ¿no? Y por eso la interrelación, la interdisciplinariedad que tiene la conversación que vamos a abordar hoy día. Por lo tanto, creo que no podía llegar en mejor momento este conversatorio, ¿no? Este webinar, en el actual momento que vive el país, en donde, como digo, la conversación sobre economía se repone. Por supuesto que digo la conversación en términos de opinión pública, porque en los niveles donde se toman las decisiones, en los espacios de deliberación política, la economía sigue siendo un elemento clave de la conversación. Pero hoy día creo que, y eso es lo interesante desde el punto de vista de las comunicaciones, se vuelve a reponer en la opinión pública, en la conversación pública, en la discusión sobre las cuestiones económicas. Y de ahí entonces que nosotros, a través de esta actividad, intentemos hacer un aporte a esa conversación. Así que agradezco mucho a Claudia y a Jean Paul la disposición para llevar adelante esta actividad, a José Miguel y a Hugo Traslaviña por haber generado las condiciones que nos permitieran estar hoy día pudiendo
compartir de los interesantes temas que seguramente tanto Claudia como Jean-Paul nos van a plantear en sus presentaciones. Éxitos y muchas gracias a todas y todos por este espacio. Muchas gracias, Marco, por tus palabras. La verdad que para nosotros ha sido un agrado tener este nivel de participantes, de invitados. Poco a poco se están sumando nuestros estudiantes y como tú bien decías, para los periodistas es fundamental la formación en el área económica, más aún cuando está en el debate público una serie de cuestiones que las personas, el ciudadano necesita conocer y necesita conocer en profundidad. Hoy día está en el debate el tema del cuarto retiro, hay temas de política fiscal responsable que es necesario abordar, cómo se va a abordar, ¿no es cierto?, los temas y el cuestionamiento que hay sobre la autonomía del Banco Central, que ya salió también a la rueda política, y del mismo modo también nos encontramos con otros elementos del sistema financiero que se están, yo diría que discutiendo, y para la gran población, la comunidad en general, son temas que a veces aparecen un poco crípticos, un tanto opaco, y es por eso mismo que los periodistas y más aún los ingenieros comerciales, los futuros ingenieros comerciales necesitan de una formación sólida en este sentido. Así que muchas gracias por esta presentación, Marco, y muchas gracias a los invitados que están hoy día, esta mañana. Y bueno, Jean-Paul no es invitado, es dueño de casa también. Así que Jean-Paul, gracias por tu participación y tu excelente predisposición. ¿Cómo va a ser la dinámica esta mañana? Vamos a comenzar con la presentación de Claudia Varela y luego vamos a seguir con la presentación de Jean-Paul. Y vamos a dejar al final del webinar un espacio para las preguntas, para las inquietudes de quienes nos están acompañando y se están sumando paulatinamente. Vamos a comenzar con Claudia Varela, es economista, socia de la consultora Comprendes, que se especializa en educación financiera. Así que muy bienvenido eso, Claudia, para nosotros como universidad, con una trayectoria de 30 años en el Banco Central de Chile, en las áreas de política monetaria, análisis internacional y en asuntos institucionales, sección esta última en la que fue gerenta por 12 años. Durante 10 años fue profesora de política monetaria en la Facultad de Economía de nuestra Casa de Estudios, de Universidad Central. Así que bienvenida, Claudia, y por favor, adelante con tu presentación. Estás muteada. Está muteada, sí. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la Facultad de Economía y Gobierno de Comunicaciones por esta actividad, interesante actividad. Creo que estos temas, como un poco decía Marco, han estado olvidados por mucho tiempo. Las generaciones jóvenes, las generaciones que han nacido después del año 90, prácticamente no han conocido lo que es el flagelo de la inflación, porque tenemos una institución que está preocupada, está mandatada, tenemos una institución que es la que está preocupada porque esta inflación esté estable. Hoy día estos temas vuelven a salir porque estamos viviendo crisis y bueno, y voy a contarles un poco cómo se conforma la institucionalidad en este país, para qué nos ha servido, por qué está constituida de esta manera, para qué nos sirve, cómo ha sido puesta a prueba y lo que nos viene. Yo voy a compartir la presentación en este momento, vamos a ver si vuelve a resultar, la habíamos probado. Ahí está. ¿Aparece? Ok. Entonces, como les comentaba, hoy día lo que les quiero hablar es un poco de los pilares, de qué condiciones tiene la economía chilena, ya ha tenido, ya ha construido con mucho esfuerzo a lo largo de los años para poder generar condiciones que les hagan desarrollar su potencial. El dilema de la economía siempre ha estado en tener recursos de necesidades múltiples, recursos escasos, y con esos recursos escasos y múltiples necesidades tenemos que tratar de maximizar el bienestar de toda la población. Ese es el desafío que tiene la economía. Y bueno, tanto en Chile como en el mundo se han ido
decantando condiciones básicas para el progreso, condiciones básicas para el desarrollo de las economías, condiciones que favorecen el desarrollo de la economía y que favorecen el poder explotar de la mejor manera los recursos de que se disponen y lograr el mayor bienestar. Y esos son los que hemos denominado los pilares de la economía chilena. Yo les voy a contar en los minutos que tengo por delante cuáles son estos pilares, en qué consisten, cuáles son los beneficios de su existencia. En una segunda parte voy a comentarles en esta crisis que hemos vivido en los 2 últimos años, cómo han funcionado, qué han permitido, cuál ha sido el beneficio de tener estos pilares, y también contarles cómo han quedado después de esta crisis, cuando uno tensiona pilares, tensiona y exige los pilares de la economía chilena, también tienen cierto deterioro que tiene que recomponerse, y por lo tanto les voy a hablar de las perspectivas y los desafíos que les vienen a estos pilares de la economía. Entonces, la primera lámina, pongo los 4 pilares de la economía chilena, entramos directamente a los temas, y el primer pilar ya lo mencionó un poco Marco, y algo lo dije yo, que hay una institución que tiene por mandato velar por la inflación, pero les voy a mencionar aquí en forma agregada los pilares. El Banco Central Autónomo, un principal pilar de esta estructura de estabilidad de la economía chilena. El segundo pilar es un sistema financiero sólido, un sistema financiero que está adecuadamente regulado y que funciona sin riesgo de crisis. Un tercer pilar, que es un sector público, es decir, una política fiscal que gasta de manera responsable, administra los recursos públicos de manera responsable y predecible. Y por último, un gran pilar de la economía chilena es que Chile es una economía que es pequeña, pero que está integrada a los mercados internacionales, tanto comercialmente como financieramente. Y vamos a ver uno a uno de estos pilares qué significa. El primero, Banco Central Autónomo. Bueno, la autonomía del Banco Central existe desde 1925, pero cuenta con autonomía desde el año 90, desde fines del año 89, pero a partir del año 90 el Banco Central los últimos 30 años ha operado como una institución autónoma. ¿Y qué significa una institución autónoma? Una institución que opera independientemente de los gobiernos de turno. Eso es un gran hito en la historia de Chile, en la historia económica chilena, es que se le otorgó a una institución de la República de Chile, que es única en los estados, a la misión de cuidar porque los precios se mantengan estables. Tiene 2 objetivos. Uno es mantener la estabilidad de la moneda, y el segundo es mantener la estabilidad del sistema financiero. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un país le otorga a una institución tanta autonomía? Uno, porque tiene recursos propios, capital propio, lo administra independientemente y lo administra de manera técnica, pero porque tiene 2 importantes objetivos que son relevantes para la sociedad. Son relevantes para una economía, que es la estabilidad de la moneda. El Banco Central no puede lograr que los sueldos sean más altos o más bajos, ¿cierto? El nivel de sueldo va a depender de muchos otros elementos de la economía, pero sí tiene la misión de asegurar que el dinero, poco mucho que se gane, mantenga su valor en el tiempo. Y eso es lo que se ha enfocado como una inflación baja y estable en el tiempo. La inflación, como yo les digo a mis alumnos más jóvenes, la inflación es mala. La inflación es mala porque no solamente el aumento en el nivel de precio hace perder el valor de nuestro dinero y por lo tanto nuestra capacidad y nuestro bienestar. Los ingresos no suben en la misma proporción de lo que suben los precios, por lo tanto en la medida que los precios van subiendo sistemáticamente, el dinero va perdiendo valor. Pero además, cuando una economía entra en un espiral inflacionario, se empiezan a generar condiciones de incertidumbre y de inestabilidad que desincentivan inversión, desincentivan el crecimiento y desincentivan la generación de empleo. Por lo tanto, la inflación es mala en 2 aspectos. Uno, hace perder el valor del dinero, y segundo, hace más difícil que el dinero pueda seguir ganándose. Es realmente un mal para las sociedades, y las inflaciones, cuando parten de manera, si no se atajan a tiempo, entran en un espiral inflacionario que lleva a consecuencias incluso grandes y políticas. Tenemos lamentablemente la experiencia de Chile antes de los 90 y experiencia de muchos países cercanos que viven el flagelo de la inflación, que saben lo impactante y el deterioro que genera en la calidad de vida. Y velar por el funcionamiento del sistema de pagos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el sistema de pagos es el que permite que todas las actividades productivas, los servicios, todo lo que se realiza, el flujo, la cadena de interacción de actividades económicas que ocurren en la economía,
internamente y con el exterior tienen que pasar a través del sistema de pago. El sistema de trueque ya no existe, ¿cierto? Todo se canaliza a través del sistema financiero, todo se canaliza a través de moneda, ¿cierto? Y dinero y circulante, por lo tanto, el sistema financiero tiene que operar de manera adecuadamente para poder permitir que todas estas interacciones productivas se concreten. Entonces, como digo ahí, la autonomía ha sido clave para hilar el ciclo político, porque claramente una de las cosas que tiene, una de las claves que tiene la autonomía es que prohíbe al Banco Central, la ley misma lo dice, tiene prohibido otorgarle crédito al gobierno. Es decir, el gobierno, la historia de Chile mostraba que previo a elecciones había mucha tentación de generar bienestar en la economía y echar a andar la maquinita y imprimir billetes. Imprimir billetes tiene el costo de impresión de billetes, que es barato, pero tiene un efecto significativo en las personas cuando se entrega dinero, pero cuando la economía no tiene capacidad de responder, no tiene los bienes y servicios para poder ofrecer, lo único que uno ve, lo que se deslinda de eso es que cuando todos queremos comprar más, pues tenemos más dinero en los bolsillos, los precios de los bienes, si son los mismos, van a ser más caros y terminamos con inflación. Si eso se hace recurrentemente, la inflación se convierte en un flagelo que es muy, muy, muy difícil de erradicar. La experiencia ha mostrado en China y en el mundo que procesos inflacionarios son muy difíciles de desinstalar, por lo tanto, hay que pararlo de manera incipiente. El gobierno tiene relación con el Banco Central, solamente de coordinación, y también la forma que opera la autonomía es cómo se designan los consejeros. Los consejeros, los que operan, los que deciden, los que dirigen el Banco Central son 5 consejeros, son presentados por el gobierno al Parlamento y el Parlamento los elige por mayoría simple. En general son escogidos como los mejores economistas, con un criterio técnico, y que traten de representar las distintas vertientes de pensamiento político, de pensamiento económico, de tal manera de tener diversidad en la discusión. Y que eso le dé cierta continuidad. Son designados por 10 años, es decir, más de 2 ciclos políticos, y son renovados uno a la vez cada 2 años, de tal manera de darle continuidad a las políticas, y eso ha sido muy positivo porque muchas de estas medidas no tienen efecto inmediato en el corto plazo, sino que los beneficios de las medidas se van más viendo con rezago en el mediano plazo, y eso hace necesario que haya una institución que tome decisiones que pueden no ser gratas en algún momento, como la que tomó el Banco Central la semana pasada, de subir la tasa de interés, ¿cierto? Pero es porque se está pensando que hay que controlar la inflación, que es el mandato que tiene. El mandato que se ha propuesto el Banco Central desde hace 20 años es tener una inflación de no más allá de un 3% anual, con una herramienta, como dijo Marco, la herramienta y el instrumento que tiene el Banco Central para controlar la inflación es la tasa de interés, y que finalmente es la tasa de interés que prestan los bancos, la tasa de interés que nos llega a nosotros a través de nuestras tarjetas, del créditos hipotecarios, créditos de consumo. Toda la manera en que se canaliza las decisiones del Banco Central son a través de la tasa de interés, y a través de la tasa de interés tenemos y se busca lograr el objetivo de estabilidad de precios. Y en términos de política financiera, lo que hace el Banco Central es un manejo prudencial. Dada la experiencia que tuvo con la crisis de los años 80 y dada la experiencia de la crisis subprime en 2008, lo que el Consejo y las buenas prácticas indican que uno tiene que manejar prudencialmente. O sea, uno, si quiere ser sano y quiere tener una salud sana, tiene que ser cuidadoso como se alimenta, tiene que hacer deporte, tiene que ver y cuidar todos los elementos que son favorable a la salud. Lo mismo la salud financiera, el Banco Central tiene que ver, tiene que regular, tiene que monitorear, tiene que evitar y regular de tal manera que no se gatille en crisis, y tiene que estar observando cómo se va el desenvolvimiento del sistema financiero de manera de no llegar a situaciones de crisis. Las crisis financieras son muy costosas, los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, ese pilar es un pilar clave que ha mostrado desde el año 2000, los últimos 30 años, el Banco Central ha tenido, y Chile ha tenido, una inflación promedio en torno al 3,2%, es decir, la mayor cantidad del tiempo ha estado dentro de la meta de inflación del Banco Central. Por lo tanto, es una economía que genera condiciones de estabilidad. El Banco Central, y a través del logro de controlar la inflación,
la inflación venía previo a los años 90 siempre en torno a a dos dígitos. Habíamos tenido décadas con tasas de inflación sobre 40%, la década de los 80, inflación en promedio muy superior al 20%. De hecho, cuando partió la autonomía, la inflación anual era en torno a 27%. Hoy día estamos preocupados cuando la inflación está en un 4,5%, porque nuestra meta es un 3%. Imagínense lo que significa en términos de poder adquisitivo tener inflaciones de más de 2 dígitos. Bueno, el segundo pilar es el sistema financiero sólido y regulado. Bueno, el sistema financiero lo que busca es otro pilar de la economía. El sistema financiero, ¿en qué consiste? Es aquel solamente que canaliza los recursos de quienes ahorran hacia quienes son demandantes de crédito, hacia quienes necesitan crédito para desarrollar sus proyectos, desarrollar inversiones y por lo tanto generar crecimiento. Por lo tanto, la relevancia del sistema financiero que sea confiable y seguro es que las personas están disponibles para poner sus recursos de ahorro en el sistema y el sistema los toma, los invierte y eso genera crecimiento y crecimiento de la economía, mayor inversión y mayor crecimiento, pero siempre manteniendo los ahorros seguros. ¿Ah? Esa es la clave de tener un sistema financiero sólido y por lo tanto tiene que haber una regulación muy significativa, es decir, los bancos tienen que ser cuidadosos a quienes otorgan crédito porque esos créditos deben estar disponibles para las personas que pusieron sus ahorros ahí cuando las personas lo necesiten. Para eso hay una ley general de bancos que es muy estricta y que ha funcionado muy bien y el sistema financiero está regulado por el Banco Central y fiscalizado por lo que se conoce como la Comisión para el Mercado Financiero, que también es una institución con alto grado de autonomía y que tiene la misión de fiscalizar que las regulaciones establecidas se vayan cumpliendo y el sistema financiero mantenga su solvencia y su estabilidad. El Banco Central no se relaciona directamente con las personas, se relaciona con los bancos a través de la tasa de interés, por lo tanto también las decisiones de política monetaria, cuando el Banco Central toma decisiones para velar por la estabilidad de precios, estas son canalizadas por el sistema financiero, por lo tanto la relevancia que sea seguro, confiable, permite un mejor funcionamiento del Banco Central. Un tercer pilar de esta economía, las condiciones básicas para el progreso que tiene la economía, un tercer pilar es referente a lo que es el sector público. El sector público, el gobierno, tiene desde el año 2001 lo que se denomina una regla fiscal. ¿Qué es lo que hace? El gobierno tiene que satisfacer muchas múltiples demandas sociales y tenemos como siempre recursos escasos. Los recursos y los ingresos del gobierno dependen fundamentalmente los tributos, ¿cierto? Los impuestos, y los impuestos se derivan del crecimiento de la economía, impuesto a la renta, impuesto a la compra-venta, que es el IVA, el impuesto al valor agregado, y por lo tanto, cuando una economía crece más, tiene mayor ingreso a través de impuestos el gobierno y también el precio del cobre a través de la venta del cobre, mientras más alto sea el precio del cobre, más beneficios y más ingresos también tiene el gobierno. Pero el gobierno se ha propuesto, pero tanto el crecimiento de la economía como el precio del cobre no son constantes, tienen algún grado de volatilidad. Y el gobierno tiene que realizar gastos, demandas sociales que son permanentes. Todos los gastos que tiene el gobierno, autopistas, carreteras, seguridad, carabineros, programas sociales, Ministerio de Desarrollo Social, todos los programas de apoyo que tienen los gobiernos deben ser financiados. Tienen gastos que son permanentes. Por lo tanto, no puede comprometer gastos permanentes sin que tenga ingresos permanentes. Por lo tanto, desde el año, de manera de ser ordenado y no encontrarse con que llegó un momento que los ingresos fueron tan bajos que no pueden cumplir con los ingresos, con los gastos permanentes y tienen que cortar esos gastos con todo el deterioro que eso tiene para la sociedad, se han propuesto una política de gastar de acuerdo a los ingresos permanentes. Y esos ingresos permanentes se calculan en función del crecimiento de la economía de tendencia y el precio del cobre de tendencia, y los calcula una comisión de expertos, una comisión de técnicos, y cuando los ingresos y el precio del cobre son superiores a esos de tendencia, esos recursos se ahorran en las épocas de bonanza para poder ser utilizados en las épocas cuando hay menos crecimiento, precio de cobre más bajo, la época de las vacas flacas, o para hacer frente a crisis. Igual como las familias ahorran para hacer frente a imprevistos, para hacer frente a eventos que no tenían presupuestado o para hacer frente a eventos de desempleo, también el gobierno administra sus recursos ahorrando en las épocas de bonanza para tener recursos disponibles para hacer frente en épocas de crisis. Los últimos 2 años han dado cuenta, y se los voy a mostrar todo lo que ha significado este pilar para las políticas de apoyo.
El último pilar, que es la integración a los mercados financieros internacionales, tiene relación desde ya viene construyéndose. Todos estos pilares se han ido construyendo a pulso y se han ido construyendo de forma gradual y lenta en busca de llegar a que Chile sea un país desarrollado, un país que presente condiciones que nos permitan abordar con estabilidad el futuro y poder otorgar el mejor bienestar posible a la población. La reducción de las barreras comerciales comenzó en los años 70 y se fue reforzando con acuerdos comerciales a lo largo de los años 90, y eso significa que Chile está libremente comercia con el mundo, podemos comprar todos los bienes que el mundo disponibiliza, podemos también vender productos, todos los productos que nosotros producimos al mundo, y podemos acceder a los mercados financieros internacionales sin restricciones. Chile puede, como gobierno y como industria, como empresas, pueden salir a endeudarse en los mercados financieros internacionales, y la inversión también local de Chile hacia el exterior, como de exterior a Chile, también puede fluir, llegar fluidamente, lo que representa muchos beneficios. Chile es un país pequeño, tiene 17 millones de habitantes, por lo tanto hay algunos proyectos de inversión y tal vez muchas industrias que no se desarrollarían, no serían rentables con un mercado solo de 17 millones. No obstante, cuando el mercado se amplía al mundo y podemos vender los productos que producimos con ventajas comparativas, los podemos producir y vender al mundo con un mercado más amplio, hay muchos proyectos que se tornan rentables, y eso promueve el desarrollo local de diferentes actividades productivas en el país. Ahí están los vinos, ahí están los salmones, las forestales, ¿cierto? La agricultura, nuestras frutas, verduras y el cobre, que nos permiten generar ingresos vendiendo y desarrollando actividad productiva aquí en Chile. Este pilar de la economía está acompañado por una decisión que va el Banco Central, es el que la toma, que es la política cambiaria. Funcionamos como nos tenemos que negociar con el mundo, comerciamos, y los flujos financieros y comerciales con el mundo son a través de moneda extranjera. Tenemos el mercado cambiario, es con tipo de cambio flexible, es decir, las fuerzas del mercado, cuántos dólares salen, se necesitan, cuántos se demandan, y cuánta oferta de recursos de moneda extranjera tenemos, va a determinar el valor del dólar. Eso tiene un cierto grado de volatilidad, y por eso es importante también contar con un sistema financiero que sea sólido, estable y profundo, porque el sistema financiero provee recursos seguros cambiarios, de tal manera de evitar los riesgos asociados a la volatilidad del tipo de cambio. Este es un cuarto pilar de la economía chilena. Los cuatro pilares que les he mencionado son los que han dado sustento al desempeño en estos últimos 20 años de la economía chilena, han permitido abordar los desafíos de crecimiento de la economía chilena, se han tenido muchos avances, como dijo Marcos, hay sombra, siempre hay áreas de mejora, hay áreas que cambiar, énfasis que hay que cambiar, porque el mundo cambió, la crisis ambiental y climática ha llegado y ha irrumpido de manera significativa, no solo en Chile, en el mundo, sino también en Chile, pero también ha ocurrido un fenómeno internacional, los beneficios de esta estabilidad y del crecimiento de la economía lleguen de manera más igualitaria. Todos son desafíos que todavía que le quedan a Chile y a esta economía, y se están discutiendo en una discusión más política, pero la casa en la que vivimos, la estructura que nos permite solventar y desarrollarnos de manera adecuada, son estos cuatro pilares, y esos cuatro pilares nos han permitido enfrentar lo que fue la crisis de estos 2 últimos años. Entonces, ¿cómo han funcionado estos pilares de Chile? ¿Qué ha significado tener estos pilares en estos últimos años? Bueno, recordar que cuando irrumpió la pandemia, Chile ya venía de una crisis que se había gatillado a finales de 2019, una crisis social significativa, una crisis donde las demandas sociales se hicieron evidentes, las carencias y la imposibilidad hasta el minuto de los gobiernos, la obligación, presionar a las autoridades políticas de tal manera de hacerse cargo de todas las demandas sociales no satisfechas y la insatisfacción que tenía gran parte de la sociedad. En ese contexto se gatilló la pandemia internacional, que no solo el fenómeno de la crisis social es un fenómeno local, solamente nos ocurre en Chile, pero además se nos agrega este evento que impactó con fuerza a todo el mundo, y los pilares eran nuestros recursos para hacer frente a esta crisis, y ya les contaré cómo lo hicimos.
Pero contarles primero que aquí hubo una paralización completa de la economía. Los confinamientos fueron la respuesta de política de la mayoría de los países en el mundo para evitar contagios, que colapsara el sistema público, que hubiera más muertes, y eso paralizó la actividad productiva en el país. Se paralizaron las importaciones, se paralizaron las exportaciones, se paralizaron los servicios, se paralizaron todas las actividades, no solamente locales al interior de Chile, sino que además se paralizaron en el mundo, por lo tanto tampoco podíamos seguir comenzando con el mundo. Ninguno de las actividades productivas que eran posibles de realizar se pudieron, nos mandaron a todos para la casa, y eso significó que muchas de las personas dejaron de tener ingresos, muchas empresas dejaron de poder producir, de poder generar los ingresos necesarios para cubrir sus gastos, para poder seguir operativa. Y eso se reflejó en una caída en el mundo y en Chile, de una caída del PIB, en el caso particular de Chile, de cerca de un 6% el año pasado, y con caídas en el empleo que superaron los 2 millones de desempleados. Una crisis que no se veía de manera similar desde los años 80. La gravedad de esta crisis y el temor que hubo en los inicios de esta crisis es una crisis real, es decir, se paralizó la actividad productiva. El temor era que al no tener ingresos, las personas no iban a poder responder a todas sus demandas y sus compromisos de deuda, compromisos con el pago de los salarios de los empleados, las empresas comenzarían a quebrar. Por lo tanto, se hizo necesario fundamentalmente tomar medidas de política de tal manera que evitaran que la crisis compensara esa caída de los ingresos, evitar y tomar medidas de tal manera que la crisis, que era en el sector real, no se traspasara al sistema financiero. El sistema financiero, pues las crisis, pues si las crisis se traspasan al sistema financiero, son mucho más profundas, mucho más negativas y tienen más persistencia. Un informe reciente del Fondo Monetario indica que si las economías no hubiesen actuado para mitigar con sus políticas que se traspasara el sistema financiero, la caída en el PIB podría haber sido 3 veces más y la duración de la recesión podría haber sido entre 2 a 5 años, y ahora estamos viendo que la economía chilena se está parando rápidamente luego de la crisis del año pasado. Entonces, las políticas fueron en esa línea, y les voy a contar cómo operó cada uno de los pilares. Es difícil resumirlo separadamente cada uno porque todos interactúan de manera interrelacionada. Los pilares tienen su propia definición, como yo se los comenté, tienen la forma que se operativizan los pilares, ya también se las conté, pero interactúan entre ellos para lograr los efectos deseados en la economía. Entonces, primero contarles que el Banco Central, incluso cuando partió la crisis social, pero fundamentalmente con la pandemia, lo que actúa inmediatamente, y dado que teníamos un Banco Central que había velado por mantener la inflación baja y estable, teníamos la inflación en torno a 3%, la inflación no era un problema para la economía, no estaba siendo un problema para la economía, por lo tanto podía tomar medidas para inyectar liquidez en el sistema financiero, entregar recursos al sistema de tal manera de estimular la actividad económica y también de estimular que el canal del crédito, es decir, que quienes necesitaran acceder a crédito porque vieron caída y tuvieron pérdidas significativas en sus ingresos, pudieran tener acceso al crédito y así mantener el ciclo productivo. Ahí se tomaron decisiones de baja tasa de interés, la tasa de interés bajó a su nivel técnico mínimo, estuvo en 0,5%, cerca de un año y medio, se otorgaron financiamiento a los bancos de tal manera, pero condicionado a que los bancos otorgaran crédito. El Banco Central entregaba liquidez a los bancos de tal manera, pero contra la condición de que los bancos entregaran a crédito a personas y empresas. También el banco, ante los retiros que eso tuvo una acción más reactiva, cuando ya más en agosto del año pasado se empezó a discutir la idea de hacer retiros de los fondos de pensiones. Eso tiene un impacto significativo en los mercados financieros, y el Banco Central, con sus herramientas, actuó de manera oportuna, de tal manera de evitar las consecuencias más adversas, más negativas de retiros tan masivos. Los retiros, cuando son graduales, obviamente tienen menos impacto sobre el sistema financiero y sobre los mercados financieros que cuando son medidas con grandes volúmenes. Sin duda, ya no vamos en el 10%, vamos en el 30%, y eso ha dificultado porque no hay todos los mecanismos para poder absorber todos los efectos del mercado financiero de los retiros. Pero decirle que cuando el Banco Central entregaba liquidez y entregaba líneas de financiamiento para
para poder sostener la crisis real que se estaba generando. El sector público, por su lado, nuestro pilar estaba solvente. Nuestro pilar fiscal teníamos holgura que habíamos acumulado durante años porque se había ahorrado en la época de bonanza. ¿Para qué? Para hacer frente en épocas de crisis. Y esta sí que era una crisis que sí ameritaba el uso de los recursos, por lo tanto, se empezaron con con medidas significativas. La primera, la Ley de Protección del Empleo, luego los FOGAPE, que son los créditos avalados por el Estado, es decir, las líneas de créditos que proveía el Banco Central al sistema financiero para que el sistema financiero las prestara. Ese préstamo llegaban a personas que tal vez, si que no hubiesen tenido aval del Estado, no hubieran podido recibir esos créditos, pero como existía este aval del Estado, en un 80% las personas, empresas, pequeñas empresas pudieron acceder a crédito. Eso evitó significativas quiebras, pudieron reprogramar sus créditos, pero no significa que en esta pasada no hayan quebrado algunas empresas. Por algo la economía cayó un 6% el año pasado, pero todas estas medidas ayudaron a contener. Está el IFE, que todavía sigue operativo, el ingreso familiar de emergencia, son recursos, están haciendo recursos de los ahorros del Estado en bonos y en beneficios directos. Pero eso tiene su costo, ha tenido su costo. Este pilar ha estado usando sus ahorros, los ha estado usando de manera sistemática y ha estado también necesitado porque no fueron suficientes los ahorros, no han sido suficientes los ahorros y ha tenido un aumento importante de la deuda pública. El sector público ha tenido que salir a endeudarse para poder hacer frente a las demandas sociales que ha generado esta crisis. El sistema financiero, que es el cuarto pilar, también ha tenido el rol de canalizar estas políticas, tanto la política del Banco Central, las medidas de inyección de liquidez del Banco Central y todos los programas de ayuda del sector público se canalizan a través del sistema financiero. El sistema financiero ha logrado con todas estas medidas mantener el canal de crédito activo. En general, lo que uno puede ver en la evidencia, y voy a mostrar una laminita, la evidencia muestra en estos gráficos que en general el canal del crédito es muy relacionado con el crecimiento de la economía. Es decir, cuando la economía crece, ustedes ven la línea azulita como va creciendo en el gráfico izquierdo, y el crédito, el canal de crédito, que es la naranjita, va subiendo el crédito. Pero cuando la economía se desacelera, también se desacelera el crédito, porque cuando la economía crece menos, hay menos actividad productiva, hay menos inversión, hay menos empleo, hay menos capacidad de pago, las personas son más riesgosas, por lo tanto los bancos se ponen más restrictivos en la entrega de crédito. No obstante, si ustedes ven la crisis del 2020, la caída en el PIB en torno a un 6% y el crédito subiendo a tasas de en torno a 10%. Es decir, en este ciclo productivo, las medidas de política del Banco Central, acompañadas con la medida de garantía a los créditos del sector público, han permitido que el crédito se mantenga. En el gráfico de la mano derecha ustedes pueden ver las tres últimas crisis que ha tenido la economía chilena: crisis asiática, crisis financiera global, donde el crédito cayó en general durante las crisis. No obstante, durante la crisis del COVID el crédito se ha mantenido arriba. Y que el crédito se mantenga arriba ha significado inyectar oxígeno para que empresas y personas puedan estar sobreviviendo hasta que puedan volver a caminar por sí solas. Voy a volver. Y por último, el pilar de la apertura del exterior también ha sido clave. Primero, nos vimos muy golpeados, una economía que está integrada al mundo comercial y financieramente, y el mundo se paraliza, dejamos de poder tener importaciones porque estaba la frontera cerrada, los países también tuvieron recesiones significativas, por lo tanto nos dejaron de comprar o bajaron las compras y las demandas. Nos vimos muy golpeados por la caída y por el cierre de las fronteras. Pero en la medida que todos los países empezaron a aplicar medidas muy similares a las que estuvo aplicando Chile, porque también ellos tienen estos pilares y estas condiciones básicas para el desarrollo bastante desarrolladas de hace muchos años, les permitieron hacer frente a la crisis con herramientas muy similares a las que Chile utilizó, y el mundo empezó a recuperarse de manera fuerte y significativa, y Chile, al tener apertura al exterior, se puede beneficiar inmediatamente de esos beneficios. Apenas se retomó el comercio internacional,
todo volvió, se bajaron las fronteras, volvieron a ponerse en acción todas estas actividades productivas y podemos hacer gran parte de nuestro crecimiento y la recuperación que se está viendo este año tiene que ver los efectos positivos que ha tenido la recuperación en el mundo. Se ha sumado los beneficios de que tenemos un precio del cobre que ha estado en niveles históricamente altos, lo cual es un beneficio grande para las finanzas fiscales. El precio del cobre alto ayuda a sostener este pilar fiscal que está siendo tan demandado de recursos. Hoy día no estamos en el minuto de aplicar la regla fiscal, en este minuto no se están ahorrando para las épocas de las vacas flacas, sino se está gastando, porque estamos en las épocas de las vacas flacas. Todavía Chile, con esta estructura que sostiene la macroeconomía y la estabilidad de la economía chilena, que son los 4 pilares de la economía chilena y cómo se han administrado con inflación aún controlada, con estabilidad, hace que los capitales y los flujos de capitales externos continúen llegando a Chile. Todavía Chile es un país sujeto de inversión y tenemos acceso a los mercados financieros internacionales en condiciones bastante favorables, lo que ha sido también beneficioso para el fisco, que ha tenido que levantar deuda e ir a buscar deuda para poder financiar los gastos que ahora se han ido produciendo. De la manera que han abordado los 4 pilares y, como digo ahí, la existencia o no de estos pilares ha marcado una diferencia respecto a cómo los países han sobrellevado esta crisis. Se puede vivir de manera más dramática o menos dramática y también va a dejar más o menos cicatrices dependiendo de la existencia o no de estos pilares. Eso no significa que una crisis de la envergadura que se ha vivido no deje cicatrices, va a dejarla, pero en la medida que se haya contado con estas condiciones básicas para el progreso, estuvimos en mejores condiciones para hacer frente a estas crisis y también las cicatrices que está dejando, tal vez va a dejar heridas, pero esas heridas vamos a poder vamos a quedar, es como el enfermo que le sacaron el oxígeno, ¿cierto? Estuvo hospitalizado mucho tiempo, estuvo con mucho antibiótico, se le van sacando las medidas de apoyo, porque pudo haber medidas de apoyo, porque había oxígeno, porque se pudo entregar todas esas medidas, y luego va a tener que empezar a caminar solo. Al principio le va a costar caminar, va a caminar más lento, tal vez necesite kinesiólogo, necesite apoyo, pero va a poder seguir caminando. No va a quedar, no murió en el camino, no murió en el intento. Y los efectos, rápidamente los efectos de la medida adoptada. Bueno, el año pasado la mayoría de los economistas anticipaba cómo iba a ser esta crisis, cómo iba a ser esta recuperación, si iba a ser en una V corta, si iba a ser en una U, si iba a ser larga, si no íbamos a quedar en recesión. Bueno, la mayor partida de los analistas iban en la línea de que esto, en la medida que esta crisis que había sido real y que había sido una detención de actividad productiva, si no comprometía el sistema financiero, iba a ser una crisis corta. Y así ha sido. La caída en la actividad económica el año pasado fue un 5,8%, hoy en día una fuerte recuperación, se estima que el crecimiento podría llegar incluso a un 11%, y eso ha sido fundamental porque el canal de crédito no se comprometió. Los motivos, lo que está detrás de esta fuerte recuperación son todas estas medidas que yo les he hablado, política monetaria muy expansiva, política fiscal muy expansiva, la recuperación de la economía internacional. No puedo dejar de mencionar, no lo he dicho, pero porque pareciera que es obvio, pero sin duda el que haya desconfinamiento y el que podamos volver a la actividad productiva es porque el proceso de vacunación ha estado teniendo su efecto positivo y nos ha permitido que las economías se vayan desconfinando. Eso permite que vaya creciendo y que ya vayan estas medidas que impulsaron al paciente, que le dieron oxígeno cuando no podía respirar por sí solo, ya van a ser necesarias de irse sacando porque el paciente ya va a poder ir caminando solo. Se ha sumado algo que es una política pública que muchos hemos considerado que no era la adecuada, se ha hecho mano de los recursos de las personas, cuando los retiros de la AFP, y eso fue fundamentalmente porque en su inicio la caída de los ingresos fue tan significativa que y no fue rápidamente compensado con los ahorros del sector público y obligó a echar mano a ahorros de las personas. Eso también han sido elementos que han estimulado el consumo y han contribuido a que la recuperación de la economía sea tan fuerte que la estamos viendo.
La recuperación de la economía se está viendo también en la recuperación del empleo. Prácticamente el 50% de los empleos se ha recuperado, pero todavía estamos en deuda. Ese es el futuro, un gran desafío que queda al futuro, es que hay mucho rezago todavía en el mercado del trabajo, fundamentalmente los trabajadores por cuenta propia y las mujeres. No se ha visto todavía reflejado en la tasa de desempleo porque todavía hay una disminución significativa en la tasa de participación. Eso puede estar ligado también a miedos todavía y a que todavía los jardines, los colegios no estén funcionando de la manera 100% y que algunos todavía tienen miedo porque la pandemia todavía no nos ha dejado, no se ha dado cerrado por capítulo la pandemia. La inversión también se ha recuperado, pero la inversión lamentablemente se ha recuperado más lento y se observa y se anticipa que la inversión va a estar mucho más lenta. Los nuevos proyectos, no hay muchos nuevos proyectos y eso está muy, muy relacionado con la incertidumbre, la incertidumbre más bien locales. No tienen que ver con los fenómenos internacionales, tienen que ver ni con la pandemia, sino fenómenos que están ligados a la discusión política actual, a cómo se va a recomponer, cómo va a quedar la estructura de la economía producto después de la política, cómo nos interrelacionemos con la discusión constitucional que se está en desarrollo. Lo que sí, como les dije, pese a todas estas medidas adoptadas, nos rompimos el chanchito, o sea, hicimos uso de recursos, el país quedó más pobre, el país quedó más vulnerable, tanto las empresas, las personas como el fisco, gastamos ahorros, ¿cierto? Y se incrementó la deuda, por lo tanto eso nos deja mucho más vulnerables y menos preparados para futuras crisis. Por lo tanto, hay una presión importante hoy de recomponer esa holgura, es decir, vamos a tener que cuando esto se normalice, ya cuando el paciente salió de la clínica, empezó a caminar y puede volver a trabajar, va a tener que empezar a volver a guardar para gastos y crisis futuras que sin duda van a venir. Los mercados financieros, toda la acumulación de medidas adoptadas, fiscal, monetaria, más los retiros, ya empiezan, cuando ya los remedios ya cambiaron las condiciones, la economía ya está creciendo, no está paralizada, la economía va a crecerse con 11%, ya es el momento indicado de empezar a retirar estas medicinas, no seguir insistiendo en estas medicinas, porque ya los mercados financieros así lo están notando, ya seguir insistiendo tal vez uno enferme más al paciente, porque ya se están empezando a ver presiones inflacionarias derivadas de tener tanta liquidez, las personas tienen muchos recursos disponibles, están recibiendo ingresos porque muchos han vuelto a trabajar, se siguió insistiendo con el IFE y se está hablando de futuros retiros, pero tenemos 3 retiros que ya están en el mercado y tienen mucha liquidez y presionan la inflación. Tenemos las tasas de interés también que están subiendo, la tasa de interés de largo plazo principalmente, eso ha hecho subir la tasa de los créditos hipotecarios, tanto inflación como tasa de ingreso hipotecario, la inflación se traduce en el UF, todos aquellos, y también hay la mayor liquidez, se ha ido estando reflejando en mayor demanda por dólares, la incertidumbre local y lo que vaya a ocurrir con la economía después de la discusión constitucional ha llevado a algunas personas a invertir mucho más en dólares, eso también presiona la inflación, por lo tanto, ya todos estos indicadores están denotando que incluso estamos afectando a quienes más se pretende ayudar, la gente que tiene menos recursos, la gente que está más vulnerable y está más afectada por la inflación y por el aumento en el costo de las tasas de interés. La trayectoria de la inflación ya está mostrando preocupación y eso hizo que, como les digo, todas estas medidas, todos estos indicadores que están mostrando algunas consecuencias de las medidas adoptadas, que ya está empezando a ser adversa, entonces nuestros pilares tienen que empezar a actuar y el Banco Central, cuya misión es mantener la inflación estable, tiene que estar alerta. Ya la inflación está en torno a 4,5%, se proyecta va a estar en torno a 6% y nos vamos a demorar un buen tiempo que la inflación esté, por lo menos en torno a 1,5, 2 años, a que la inflación retorne a un 3%, por lo tanto el Banco Central ya ha empezado a retirar liquidez subiendo la tasa de interés. Es muy importante que los desequilibrios que se han generado producto de hacer uso de los recursos y de los pilares para la pandemia se recompongan, porque las posibilidades y el potencial de crecimiento de la economía, si no va a tener un techo significativo a futuro. De hecho, ya las proyecciones de crecimiento para este otro año son en torno a un 2,5% y para el 2023 entre el 1 y el 2%, es decir, una economía que todavía está creciendo lento y la relevancia de que la economía crezca es que eso significa generar recursos para que se puedan atender demandas sociales. Por lo tanto, la economía es importante que crezca. Y terminado, voy a hacer relativamente rápido para
porque estén pasados los tiempos, las perspectivas para estos pilares. El gran desafío, como se los he dicho ahora, el desafío es cómo se van a ir retirando todas estas ayudas que se han ido, que estos pilares han ido permitiendo que se produzcan. El sector fiscal es el que tiene un gran desafío y uno de los mayores desafíos, porque se han gastado gran parte de sus ahorros y se ha ido incrementando de manera significativa la deuda pública. La deuda pública antes del inicio de esta crisis se encontraba en torno a 18% como porcentaje del PIB y está subiendo una trayectoria que supera el 30%, por lo tanto este pilar está tensionado. Uno diría, bueno, que siga tensionado, no, pero los ahorros son limitados, ya se quedan escasos, y también la deuda no se puede aumentar de manera indefinida, por lo tanto va a tener que empezarse a hacer algún ajuste y empezar a haber un retiro, un ajuste y retirar estas medidas. Y eso se va a tener, y eso va a ser complejo, retirar el oxígeno, retirar el IFE, ¿cierto? De qué manera se va a ir retirando, con cuánta rapidez se va a realizar. Todo esto se va a discutir ahora en el presupuesto del 2022, que se discute ahora a partir de septiembre, y obviamente en un contexto de elecciones políticas, con un cambio, un periodo electoral a las puertas, donde hemos visto muchos parlamentarios con medidas, con una mirada muy de corto plazo, miradas populistas, miradas donde hoy día entregar dinero y regalar dinero da votos, pero las consecuencias de tener dinero en exceso en la economía finalmente afectan, como les decía, las consecuencias son finalmente inflación, tasas de interés más altas, que hace menor acceso al crédito, que finalmente afecta a quienes menos tienen. Pero eso se va a hacer una discusión compleja, ese va a ser el desafío, compatibilizar, cómo se va a compatibilizar el ajuste con las demandas sociales que están presentes y que obviamente van a quedar incluso muchas instaladas en la nueva Constitución. El retiro, igual que el retiro de un remedio, el retiro del oxígeno, tiene que ser gradual para que el paciente no se enferme, por lo tanto, el desafío grande es cómo se va a ir calibrando este retiro de tal manera de no generar mayores cicatrices y de no dañar nuestros pilares. Es clave cuál va a ser la trayectoria fiscal, cómo se va a ir ajustando el gasto fiscal hasta converger a un nivel de deuda que sea razonable y que no nos comprometa como país. Y esa incertidumbre se traduce en los mercados financieros y también eso nos están observando en el exterior y puede significar algún incremento del riesgo país si no se administra de manera adecuada. Hay que ir entregando las señales desde ahora. La solución no va a ser inmediata, pero las señales se tienen que entregar desde ahora. El Banco Central va a tener que seguir con su cuidado y su meta, para está mandatado al Banco Central su trabajo, que tiene que tener la inflación en torno al 3%, por lo tanto va a tener que seguir tomando medidas que busquen que la inflación vuelva al 3%. Si el sector público empieza a ordenar su gasto, se logran acuerdos del sector público para ir reduciendo y retirando las medidas expansivas que han estado operando durante los últimos 2 años, será más fácil para el Banco Central. Cuando el sector público se maneja responsablemente y ordenadamente, el Banco Central puede también tener una política monetaria un poquito más expansiva y no está obligado a tomar decisiones de política monetaria inmediatamente. Ese trabajo coordinado ha sido muy importante. Y el Banco Central, ahí lo mencionó en algún minuto Marco, está sometido en el futuro, es autónomo por una ley orgánica constitucional, por lo tanto la discusión de la Constitución se va a hablar y se va a definir cómo permanezca la autonomía, por lo tanto el gran riesgo que tiene este pilar es que se termine debilitando de alguna manera la autonomía, y debilitar la autonomía significa que volvemos a tener problemas, porque el Banco Central ha sido clave y relevante en una economía que ha logrado dar la batalla a la inflación. La inflación hasta ahora, en los últimos 30 años, no había sido un problema, y eso contribuye a generar condiciones de estabilidad que favorecen el crecimiento. Por lo tanto, la autonomía del Banco Central debería ser clave, pero eso va a estar en discusión y en riesgo. El pilar del sistema financiero, bueno, ha estado resentido porque el retiro de los ahorros previsionales, que ya alcanza cerca de 50.000 millones de dólares, casi un 20% del PIB, hace que el mercado de ahorros, es decir, los ahorros que estaban disponibles para ser otorgados en crédito, eso ya no va a estar disponible. El mercado de moneda local, el mercado en pesos, es decir, empresas y gobiernos se podían endeudar en pesos
con estos fondos disponibles. Hoy día el mercado es más pequeño, eso tiene efectos en el crecimiento, en la actividad productiva, en la generación de empleo y en la recaudación de impuestos, y además obliga en algunos minutos, si el sector público necesita seguir endeudándose, va a tener que acceder a mercados de capitales internacionales, y eso se le agrega, aparte de tener que pagar intereses, la exposición al riesgo cambiario. Pero también un punto importante es decir que no solamente el mercado, en la medida que se siga insistiendo con la reducción, el retiro de los fondos de pensiones, porque se habla de los 10%, pero un 10% ya es un 30%, ya se ha retirado un 30%, y si se sigue hablando va a ser 40, 50, eso va a afectar la institucionalidad y va a poner en riesgo el sistema financiero, con consecuencias financieras que son difíciles de dimensionar y de cuantificar, según lo ha indicado el Banco Central. Y bueno, claro, una economía que va a ir creciendo menos este otro año, donde se va a retirar el ingreso familiar de emergencia, donde vamos a tener tasas de interés más altas, donde hay un poquito más de inflación y mayores tasas de interés, puede haber riesgos de que la morosidad, que este año se ha visto disminuida, pueda volver a aumentar, poniendo en riesgo la solvencia de este sistema. Y para los acuerdos de libre comercio, fundamentalmente el riesgo es que si los acuerdos suscritos se les pueden introducir alguna restricción al libre flujo de capital, que eso introduzca incertidumbre, que afecte la competitividad y haya consecuencias negativas sobre inversión extranjera, sobre acceso de Chile a los mercados financieros capitales en condiciones favorables. Fundamentalmente, la discusión y la revisión de los tratados puede ser un riesgo importante para este pilar. Y como reflexión final, y lamentando haberme pasado tanto en el tiempo, decirles que estos 4 pilares de la economía han sido fundamentales para enfrentar la crisis en los últimos 2 años. Tener pilares sólidos ha permitido tomar medidas agresivas de apoyo rápidas para apuntalar la economía, y se ha evitado las disrupciones del sistema financiero que pudiesen haber sido mucho más costosas y de mayor permanencia. Y el desafío siempre es cómo abordar los desafíos futuros, las mayores demandas sociales, cómo vamos a abordar los efectos de la crisis, cómo van a ser los retiros de las medidas de política que se han ido implementando, ese gran desafío y la incertidumbre de cómo ese camino se va a transitar, y las expectativas de cómo se van a satisfacer las demandas sociales sin que se afecte, que van a tener que satisfacerse, pero sin que se afecten los pilares de la economía chilena, porque los pilares son un activo significativo que nos permiten enfrentar el futuro de mejor manera y en mejores condiciones. Hasta aquí quedo. Muchas gracias por la paciencia. Gracias, muchas gracias, Claudia. Por favor, les pido a los demás apagar sus micrófonos. Muchas gracias, Claudia, por tu visión experta y completa y muy clara exposición respecto a esta primera parte de cómo funcionan los pilares de la economía chilena. Ahora damos paso a la intervención de Jean-Paul Quinteros, director de la carrera de Ingeniería Comercial, economista, quien expondrá la respuesta de los pilares de la economía chilena frente a los desafíos actuales y futuros del país. Por favor, Jean-Paul. Hola. Bueno, primero que todo agradecer evidentemente por esta instancia, pero es interesante también relevar algunos aspectos que se mencionaron anteriormente respecto a lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de la economía dentro de estos 4 pilares. Ahora, yo voy a plantear una visión que tiene que ver más como con el análisis que corresponde a el fenómeno del estallido social y al fenómeno de la pandemia. Son fenómenos que están interrelacionados, pero que tienen características diferentes, simplemente por el punto de origen. Desde el sector de la pandemia, esto surge desde la perspectiva de la situación sanitaria y un impacto que ocurrió a nivel mundial. En el caso del estallido social, esto se da en un contexto en donde había un diagnóstico anterior al estallido, donde se pensaba que el país estaba funcionando desde una perspectiva buena en general, y que a pesar de que habían sectores que estaban desplazados, ellos correspondían en términos de volumen a una minoría o eran solo una parte de una sociedad que dentro de todo se estaban haciendo las cosas bien.
Lo que yo voy a plantear ahora, más que una crítica continua al sistema económico y al funcionamiento de los 4 pilares, es una invitación y siendo súper honesto desde esa perspectiva, porque quiero que todos los que se están formando en el proceso educativo, tanto para pedagogía como para cualquier carrera que tenga relación con el vínculo social y el desarrollo de las interrelaciones de la sociedad, traten de contribuir a un nuevo país. ¿En qué sentido me refiero con el nuevo país? A que se tienen que repensar cuáles son los principales pilares del desarrollo mirándolos hacia adelante. Lo que yo voy a plantear en esta presentación tiene que ver con datos de contexto. Yo voy a hacer un análisis en general de algunos datos que tal vez dentro del sector de la economía son bastante comunes, pero en el caso de la opinión pública y de la sociedad no se tienen del todo tan claro, o si es que se tienen claro, se entienden de una manera disgregada. En el caso de esta ciencia social, que es la economía, tienen bastantes elementos que se tratan de converger o de analizar de manera conjunta para entender ciertos fenómenos. Y es ahí donde yo creo que los pilares de la economía son importantes y han sido importantes a lo largo de los últimos 30 años para efectivamente construir un desarrollo macroeconómico bastante potente. El tema es qué pasa desde el lado de lo microeconómico, qué pasa desde el lado de la sociedad que no tiene por capacidad individual poder, en el fondo, subsanar las diferencias en términos de acceso, de capital social y de ingreso a este desarrollo económico. Y lo que es más importante, si es que estos pilares funcionaron todos bien, ¿por qué tuvimos un estallido social en octubre del 2019? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son las razones técnicas de fondo de por qué existió un estallido social? Si es que si nosotros partimos de la tesis de que efectivamente los pilares económicos o estos 4 pilares del desarrollo y de la estabilidad económica han funcionado bien, ¿por qué tuvimos un estallido social? ¿Por qué fueron insuficientes las mismas instituciones que se supone que lo hicieron todo bien o en un alto porcentaje bien hasta octubre del 2019? ¿Qué fue lo que pasó en el desarrollo económico, que quedamos cortos y que hubo no solo un sector específico de la sociedad que cuestionó el desarrollo de este nuevo modelo económico que se implementa luego de la dictadura militar y que se ha ido consolidando y desarrollando a lo largo del tiempo, que es el modelo neoliberal, pero con ciertos matices de economía pública? O sea, el Estado también ha tenido un rol que ha ido creciendo con el largo del tiempo, pero lo que yo vengo a plantear ahora es que si bien ha habido un desarrollo de una política fiscal irresponsable, por ejemplo, a través de el balance estructural, que es básicamente definir cuántos ingresos y gastos tengo que hacer de manera coordinada, un Banco Central autónomo que innegablemente ha contribuido a la estabilidad de la inflación, que es un elemento clave, porque no solo tiene componentes desde el punto de vista de la calidad de vida, sino que inclusive componentes redistributivos, un sistema financiero sólido y bien regulado, que de una u otra forma ha aprendido de las experiencias negativas que ha tenido desde la crisis del 82, luego de la crisis subprime y ahora en términos del nuevo desarrollo y de esta nueva crisis que podríamos decir crisis de pandemia, y una apertura de la economía al exterior que ha existido desde siempre en nuestro país, para que se entienda el contexto también. Históricamente nuestro país ha tenido un desarrollo de una apertura de la economía al exterior. Gran parte del crecimiento económico y del proceso de desarrollo de Chile se ha sustentado a través de la apertura económica al exterior. En algún momento durante los primeros siglos o la primera existencia de nuestro país fue el trigo, el proceso de intercambio, en otro momento fue la agricultura en general, la ganadería, el salitre, el cobre, y así sucesivamente siempre ha habido algún tipo de bien o insumo productivo que se ha exportado y que ha generado un principal ingreso hacia nuestro país. Se vuelve innegable también que este estallido social, a pesar de que ve ese proceso de desarrollo, de todas formas plantea un cuestionamiento hacia adelante. Dentro de esa lógica, yo solamente quiero poner un dato de contexto para entender
el estallido social y juntarlo un poco con los pilares de desarrollo, que estos son datos que yo, obtuve dentro de fuentes de información oficiales, en donde se puede observar que el salario mínimo en Chile es de 337.000 pesos, el salario promedio es de 620.000 pesos, el salario mediano, que significa el salario del 50% o de la mitad de la población, si la pudiéramos ordenar de menor a mayor, cuál es cuánto gana la persona que se encuentra exactamente en la mitad de esa fila, podríamos decir, y es de 401.000 pesos, y el número promedio de personas de hogar a partir de datos del censo del 2017 es de aproximadamente 3 personas. A partir de ahí, aquí se pueden hacer análisis bien interesantes. El más importante es que existe una importante diferencia entre el salario promedio y el salario mediano. La gran razón puede darse y se puede interpretar porque existe una inclinación hacia un sector que se escapa en los sectores de ingresos altos, que empuja el promedio del salario hacia arriba, a pesar de que si dividiéramos la población en dos partes iguales, el que se encuentra en el mayor ingreso del grupo más pequeño, del grupo de menor ingreso, tiene un ingreso casi 2/3, de hecho, 2/3, menos de 2/3 del salario promedio del año 2019, y ambos están basados en la misma información. A partir de ahí sale una información interesante, que es el valor de la línea de la pobreza y de la línea de la pobreza extrema por número de integrantes del hogar a partir de datos del Ministerio de Desarrollo Social. Si se fijan, y utilizando la información del censo, podemos darnos cuenta que la línea de la pobreza para 3 personas en un hogar es de 381.000 pesos, en donde se da en un contexto de un salario mínimo de 337.000 pesos. Si es que en esa familia solo un integrante de ellos trabaja, evidentemente estamos hablando que es una persona que gana el salario mínimo, no alcanza a cubrir la línea de la pobreza y sobrepasa por un margen muy pequeño a la línea de la pobreza extrema. Entonces, aquí también esto da un pequeño síntoma de que eventualmente hay un factor de riesgo en lo que tiene que ver con el desarrollo económico y en lo que tiene que ver con ciertos sectores sociales que, si bien se pueden justificar sus niveles de ingreso y su capacidad de acumulación de recursos por ya sea un bajo capital social, la imposibilidad de acceder a una mejor educación o por diversas malas decisiones también, ¿por qué no decirlo? De todas formas, ese proceso de acumulación de personas bajo esas condiciones puede generar un factor de riesgo para este desplazamiento de ciertos sectores que a la larga terminan de verse arriesgados en términos de el desarrollo económico y las posibilidades de poder acceder o de ver estos procesos de desarrollo que se han dado bajo estos 4 pilares, ¿ya? Por otro lado, si nosotros analizamos el coeficiente de Gini, el coeficiente de Gini es una buena medida de desigualdad. ¿Y por qué yo planteo la desigualdad? Porque históricamente, y esto yo creo que ustedes como estudiantes de periodismo y también algunas personas que trabajan en los medios de comunicación lo saben, históricamente siempre se ha hablado de desigualdad, que Chile es un país que tiene un PIB per cápita muy alto, pero una desigualdad también muy alta y sostenida a lo largo del tiempo. Si nosotros lo entendemos desde esa perspectiva, existen múltiples indicadores para poder medir la desigualdad económica. Uno de ellos es el coeficiente de Gini, que mide básicamente cuánto nivel de acumulación de recursos tienen los sectores, ciertos sectores en proporción a otros. Mientras más alto es el índice de Gini, más desigual es un país siguiendo la lógica de este indicador. A partir de ahí, tenemos que Chile se ubique exactamente en la región latinoamericana, y este gráfico es bastante interesante porque divide los países en sectores geográficos. O sea, el primer sector corresponde a Asia Oriental y el Pacífico, el segundo a Europa y Asia Oriental, el tercer grupo donde pertenece a Chile, a América Latina y el Caribe, el cuarto a Medio Oriente y África del Norte, el quinto a África del Sur, esa zona gris que está entre medio de la zona negra y la zona más grande anaranjada, y por último África subsahariana. Lo primero que aparece acá, evidentemente, es que en el caso de América Latina y el Caribe, tiene en promedio uno de los sectores de mayor desigualdad a nivel mundial, y Chile se encuentra exactamente en el promedio. Esto es interesante porque, para poner en contexto, y dado que estamos en un mundo cada vez más globalizado, se vuelve mucho más importante plantear un punto de comparación ya no solo dentro de la región, sino que a nivel mundial, de lo que significa el nivel de desigualdad de nuestro país. Y como se puede ver,
Chile alcanza niveles de desigualdad que inclusive exceden al Medio Oriente y África del Norte, y es lo que ocurre en Asia del Sur, e inclusive se encuentra en el tope de Asia Oriental y el Pacífico, y en el caso europeo. Solo África tiene una gran cantidad de países que exceden la situación de Chile y la situación de América Latina, para también entender que el proceso de desigualdad no es solo un problema de nuestro país, sino que es un problema de la región. Entonces, en términos de estos pilares, si bien los pilares pueden contribuir al mejoramiento de la desigualdad a nivel de nuestro país, tal vez es interesante empezar a observar cómo esos pilares se interrelacionan con el desarrollo de los países de la región, para en el fondo apuntar a un mejoramiento de las condiciones de vida de todos quienes se desenvuelven, entendiendo también que mientras más globalizado es el mundo, mayores son las interrelaciones en términos de los procesos migratorios, el intercambio de personas, de mano de obra, evidentemente, y por lo tanto eso también es un contexto para entender cuáles son los factores que pueden afectar en términos del desarrollo económico de nuestro país. Por otro lado, si nosotros analizamos los países de la OECD, que son países que pertenecen a una agrupación y que cumplen ciertas características de desarrollo, podemos observar, no se observa bien los países evidentemente abajo porque la letra es muy chiquitita, pero el país que está en rojo es Chile, con un índice de Gini al año 2019, o al dato más reciente, que si no me equivoco es 2020, es de un 0,46. Durante los años 90 y principios de los años 2000, Chile se encontraba en torno a un índice de Gini de 0,5. Ha habido una mejora, ha habido un avance, pero como ustedes pueden ver en un análisis comparado con el resto de economías pertenecientes a esta región, se puede observar que todavía sigue siendo un nivel de desigualdad muy alto en proporción a las capacidades de desarrollo y, por ejemplo, los niveles de PIB per cápita que ha ido generando nuestra economía. Ahora bien, uno puede pensar a partir de ello si es que efectivamente esto ha sido un fenómeno particular o ha sido un fenómeno histórico. Y esto se puede observar en el siguiente gráfico, en donde se ve un análisis de largo plazo del índice de Gini, en donde han habido procesos de mejora y de caída en términos de la desigualdad, pero ha habido un factor de continuidad en términos de retorno, de caídas, de auge y de mantenimiento dentro en torno a un promedio. Eso es importante, pero también es un desafío, porque también hay que entender que en pos de la desigualdad se tienden a sacrificar ciertos aspectos del desarrollo y sobre todo del libre mercado, porque a la larga, para corregir ciertos fenómenos relacionados a la desigualdad, se tienen que sacrificar ciertos aspectos de eficiencia. No estoy diciendo que transitemos totalmente desde el desarrollo económico en pos de aumentar el PIB y el crecimiento, a 100% preocuparnos de un país totalmente con igualdad y que nadie tenga un ingreso diferente entre otros, pero sí tenemos que plantear ciertas preguntas en donde, si es que tenemos, por ejemplo, el fenómeno del estallido social, esto se puede explicar no solo porque en los últimos años ha habido un problema económico enfocado en la distribución de los recursos, sino que tal vez hay un componente histórico que, al no hacerse cargo el proceso de desarrollo económico, puede generar un caldo de cultivo o una olla a presión que termina estallando en este tipo de fenómenos sociales que hacen en el fondo cuestionar o tambalear la estabilidad de las instituciones, y por lo tanto, al igual que estos pilares, pueden también verse cuestionados, como lo planteó Claudia Varela hace un momento. Hay que preocuparnos de los pilares, y a partir de esa preocupación de los pilares tenemos que establecer cómo no repetir los errores que nos llevaron a tener un estallido social que a la larga tuvo un costo también económico, en donde muchas actividades económicas se vieron detenidas y que a la larga generaron un costo también en términos del crecimiento. Por otro lado, saliendo ya de lo que tiene que ver con el tema de la desigualdad, podemos plantear que ha existido un gasto privado en salud como porcentaje del gasto total, en donde también Chile tiene un desequilibrio. ¿A qué se refiere este indicador? Esto plantea cuánto del gasto total en salud que tiene una persona o que tiene una familia es destinada desde sus propios recursos versus los recursos que aporta el fisco para efectivamente tener una salud o un estándar mínimo en términos de calidad de vida en pos de la salud. Y a partir de ahí se puede observar que Chile también tiene un gasto privado bastante importante. ¿Esto qué significa? En donde aproximadamente el valor es de 0,40, en donde de 100 pesos que una persona gasta en salud,
40 son destinados de manera privada y el resto los aporta el Estado o los subsidia el Estado a través de los distintos mecanismos con los cuales cuenta. Lo que se ve es que si bien uno podría pensar que no es tan poco el monto que aporta el Estado, en términos del estándar internacional, Chile sigue estando muy por debajo de lo que apuntan ciertos países en términos de que la salud, entendiéndolo y sobre todo en el contexto del COVID, dado que es un aspecto tan importante para la calidad de vida y sobre todo en esta situación de pandemia, para poder ayudar y subsidiar a aquellas personas que por sus propios medios no pueden acceder al sistema de salud, dado que ahora el contexto de pandemia se vuelve tan relevante que todos nos preocupemos de la salud y que todos tengamos acceso a una buena salud para precisamente no generar un proceso de contagio, es importante entonces plantearnos ciertas preguntas de cómo concebimos la salud, cómo la entendemos desde la perspectiva del rol del Estado y a partir de ahí también, y por qué no decirlo, esta política fiscal que ha sido responsable y predecible, cómo introduce dentro de sus decisiones estos compromisos que tienen que ver con la mejora en la calidad de vida, porque si nosotros nos remitimos al discurso que ha habido a través del estallido social, mucho se ha hablado de la dignidad. Yo tengo una tesis respecto a eso y que creo que la dignidad en términos del concepto, cuando uno desgrana ese choclo, entre comillas, haciendo una analogía, de cuando uno le pregunta a una persona ¿por qué tú hablas de dignidad? ¿Qué es lo que exiges de la dignidad? Mucho tiene que ver con fenómenos económicos o con distribuciones de recursos, porque se habla de, por ejemplo, sueldos dignos, una salud para todos, educación de calidad e igualitaria para todos a través de los discursos emanados del estallido social, y todos esos tres elementos tienen componentes relacionados con el desarrollo económico y cómo incorporamos estos nuevos elementos del desarrollo económico a estos pilares que de una u otra forma han funcionado bien, pero que han dejado relegada o han omitido ciertos aspectos que yo considero relevantes para sencillamente no repetir o no tener un nuevo estallido social, por lo menos en el corto o mediano plazo, entendiendo todo el problema institucional, social y político que se genera tras ello. Por otro lado, si lo vemos desde la perspectiva de la educación superior, si bien ha habido un proceso de desarrollo y en eso es innegable la existencia de mejoras en términos del acceso a la educación superior, se han mantenido las brechas en los distintos sectores. En este gráfico que se puede ver acá, se puede observar que el acceso a la educación superior ha aumentado transversalmente en todos los sectores sociales, pero que ha mantenido, o en general ha mantenido las brechas entre los quintiles más altos de ingresos versus los quintiles más bajos. Es innegable también decir que proporcionalmente ha habido una disminución en la distancia del acceso a la educación superior, lo que tal vez se va a ver traducido en algunos años, en un par de décadas más recién, estos fenómenos de mayor acceso a la educación superior, y eso es algo bastante importante porque permite de una u otra forma, mayor movilidad intergeneracional. ¿A qué me refiero con esto? Con movilidad intergeneracional me refiero a que el hijo de una persona que pertenece a una clase social, ¿cuál es la probabilidad de que salga de esa clase social y se mueva a otra? Ojalá, evidentemente, en un sector superior. Yo creo que este aspecto de un mayor acceso a la educación superior, sobre todo de los primeros quintiles, que sobre todo el primer y segundo quintil pasaron de tener un 5% de acceso a la educación superior y un 7% respectivamente, a un 42% y un 50%, esto evidentemente está abriendo puertas y va a contribuir innegablemente a un mayor proceso de corrección de las desigualdades, entendiendo que la educación tiene un fenómeno de mayor acceso a recursos y por lo tanto genera ciertos procesos de corrección. De todas formas, y eso se está traduciendo en esta paulatina baja del índice de Gini, que ya rompimos la barrera de 0,5 y estamos transitando dentro de la barrera entre 0,4 y 0,5 del índice de Gini. Desde esa perspectiva, es interesante lo que va a ocurrir con el paso del tiempo, porque esto muestra, en conjunto con lo que les mostré anteriormente, que el mayor acceso a la educación superior, junto con un mayor fortalecimiento del sector educativo, tanto básico como de la educación superior, evidentemente va a contribuir a un mayor desarrollo económico y a una mayor equidad, que es un aspecto que está bastante al debe y que fue uno de los principales motivos o mecanismos que de una u otra forma generaron e incentivaron el estallido social con todo lo que yo ya mencioné anteriormente. Ahora bien,
desde el aspecto del sistema financiero y el estallido social hay unos elementos bastante interesantes que incorporar. Si bien el sistema financiero a partir del año 82 obtuvo bastante aprendizaje sobre la solidez y sobre el planteamiento de ciertos pilares de desarrollo, existe algún tema que tiene que ver con el acceso al sistema financiero. Si bien ya desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista corporativo el sistema financiero ha funcionado, se ha mantenido estable y ha ido aprendiendo progresivamente del desarrollo económico y de ciertos aprendizajes, todavía existe algo al debe que tiene que ver con el acceso al sistema financiero y lo que es también muy importante, la educación financiera. ¿Por qué la gente se endeuda? ¿Cuáles son las razones que están de fondo detrás de ello? Esto se junta mucho con los elementos relacionados a los bajos niveles de ingreso que, como yo ya les mostré anteriormente, se encuentran muy al límite del nivel de la línea de la pobreza. A partir de ahí, si una persona tiene pocos ingresos y no tiene posibilidad de aumentarlos, tiende a recurrir al sistema financiero como complementario para aumentar el nivel de ingresos y por lo tanto tratar de mejorar su calidad de vida o al menos cubrir aquellos gastos que son fundamentales y cotidianos desde la perspectiva de la vida de una persona dentro de un estándar tradicional que tiene que ver con que una persona paga un arriendo, tiene que pagar cuentas, tiene ciertos compromisos crediticios evidentemente, o está en un proceso de intento de ahorro para poder sobrevivir. Si bien la banca ha ido fortaleciéndose con el paso del tiempo, también este sistema financiero se ha ido diversificando, en donde han entrado dos grandes grupos pertenecientes al sistema financiero, pero que no pertenecen al sector bancario. Por un lado tenemos las casas comerciales y por otro lado tenemos las cooperativas de ahorro y crédito o estas agrupaciones o instituciones de ahorro privado o de crédito privado. A partir de ahí se han obtenido cierta información utilizando datos de la encuesta financiera de hogares que es elaborada precisamente por el Banco Central, en donde se observa que efectivamente los quintiles más ricos acceden al sector bancario, pero los quintiles más pobres tienden a inclinarse al sector del retail. ¿Por qué? Porque por lo general el sector bancario exige ciertas condiciones base para poder acceder. Eso evidentemente ha contribuido a una mayor solidez en términos del acceso y del cumplimiento de los pagos del crédito, pero ha ido relegando hacia un sector que corresponde a las casas comerciales, que exige menos crédito, que informa poco respecto al acceso al crédito y que más encima tiene condiciones crediticias peores en términos de las tasas y de los castigos en caso de morosidad. Ante eso hay que relevar y poner de relieve que en Chile en la actualidad existen más de 4 millones de morosos. O sea, en términos de la población, casi 1 de cada 4 chilenos se encuentra moroso, no endeudado, moroso. Eso significa que tiene compromisos financieros que no ha sido capaz de cubrir en un tiempo más o menos prolongado. A partir de ahí, si nosotros pudiésemos separar y entender por qué las personas se endeudan dentro de los quintiles, lo que se puede ver es que si bien existen ciertos elementos de endeudamiento asociados a bienes como vehículos, ampliaciones, inversiones, viajes u otros, que ya más tienen que ver con bienes, no sé si de lujo, pero sí un gustito, entre comillas, dentro de todos los sectores, y eso se inclina mucho más hacia los quintiles más altos. También se da que en las clases o en los quintiles más bajos existe un alto componente en donde muchas de las personas se endeudan para vestirse, para comprar mercadería, para comprar bienes durables que se entienden como muebles o ciertos implementos que no son desechables inmediatamente. Y un elemento también importante es que un bajo nivel de la deuda tiene que ver con tratamiento médico y educación, aun cuando nuestro país tiene altos niveles de aporte privado en términos de la salud, como les mostré anteriormente. Esto muestra que existe una alta proporción de ingresos en los quintiles más bajos que se endeuda para vivir, dado estos tipos de ingresos, si bien existe un componente, como ya les dije, que tiene un endeudamiento en ampliaciones de hogar o inversiones o viajes, existe una mayor proporción aún de gasto en bienes cotidianos que son un elemento importante a tener en cuenta. Por otro lado, la mediana de la carga financiera de créditos de consumo sobre el ingreso mensual según el quintil de ingreso muestra que efectivamente la carga, si bien los sectores de los quintiles más bajos acceden proporcionalmente de menor forma a el sistema bancario, proporcionalmente tienen una alta carga financiera a pesar de que acceden poco al sistema bancario. Eso muestra y eso hace sentido
con el nivel de ingresos que poseen las personas dentro de esos sectores, porque evidentemente no es lo mismo endeudarse 100.000 pesos en una persona que gana 400.000 pesos que una persona que gana 1,5 millones de pesos y se endeuda 100.000 pesos también. La proporción de deuda sobre ingreso que se da en los sectores que ganan 400.000 pesos es mucho mayor. Y otro dato interesante que se obtienen datos de la Comisión del Mercado Financiero y se puede observar que el sector bancario presenta condiciones totalmente diferentes al sector no bancario. Con sector no bancario me refiero a las cooperativas de ahorro y crédito y al sector del retail, en donde las tasas de interés, ya sumado a que las condiciones de morosidad y de castigo por no pago en el caso del retail son bastante agresivas, además se suma que las tasas de interés que se cobran, que es básicamente el precio del crédito, en palabras simples, que tiene que ver con el sobrecargo sobre el préstamo originalmente entregado a la persona, tienen condiciones bastante diferentes en donde podemos observar, por ejemplo, que la diferencia entre el sector bancario y el no bancario a marzo del año 2019 es casi 7 veces de diferencia, y eso también es un elemento importante porque muestra que las diferencias de acceso al crédito pueden generar condiciones bastante graves dentro del desarrollo económico, y juntándolo con lo que tiene que ver con la desigualdad y el acceso en términos desigualizantes y los motivos por los cuales se endeudan las personas, muestra que ha habido un proceso de acumulación continua de ciertos sectores que siempre se han visto con la soga hasta el cuello en términos de su calidad de vida, en términos de los ingresos que ganan y de las capacidades para poder tener un estándar mínimo de calidad de vida. Y eso es un elemento también importante que es interesante tener en cuenta, y es a partir de ahí donde yo quiero hacer una invitación, y en realidad es mi intención. ¿Por qué quería mostrar estos datos? Porque yo solamente quiero relevar la importancia que tiene que ver el incluir todos los elementos económicos para poder, en el fondo, siempre tener considerado el desarrollo económico para todos, ¿ya? En primera instancia, y ya apuntando hacia los comentarios finales, y aquí también quiero decir que la presentación yo la pensé en 25 minutos, evidentemente me hubiese encantado haber abordado de manera más profunda cada uno de los detalles, pero en honor al tiempo quise relevar, y fue mi gran desafío pensar cuáles eran los elementos más importantes que quería relevar en esta presentación, entendiendo que el estallido social es un fenómeno que creo que ninguno de nosotros había vivido nunca, y eso también todavía yo creo que se van a seguir elaborando análisis, y yo creo que por bastantes años se va a seguir estudiando cuáles fueron las causas tanto socioeconómicas como políticas como sociales del estallido. Dentro de los comentarios finales que tengo para esta presentación, uno de los aspectos importantes tiene que ver con los bajos ingresos y un endeudamiento desigual, como pudimos ver en los análisis que yo les mostré y en los datos que yo obtuve y que se los mostré hace un momento, en donde podríamos interpretar que mucha gente vive con deuda, o sea, gracias a endeudamiento, y eso también hay que decirlo, gracias a que el sistema financiero ha permitido el acceso, la gente vive con deuda, pero vive de manera desigual con deuda. ¿Por qué? Porque ha habido una alta morosidad, como también se los mencioné. Ha habido un empeoramiento de las expectativas del futuro. De una u otra forma, vivir con la eterna esperanza de creer que algo va a cambiar, de que la economía va a estar mejor para todos y que en algún momento no voy a tener que vivir siempre al límite, tarde o temprano se terminan agotando esas expectativas, y podríamos interpretar un poquito desde una perspectiva más sociológica que tal vez las modificaciones en las expectativas del futuro generó este estallido social que a la larga generó una especie de desilusión sobre este modelo que prometió muchas cosas en un principio y que poco a poco se fueron diluyendo con el tiempo. Aquí aparece una pregunta interesante que yo quiero plantear, que si es que son suficientes los 4 pilares. En primera instancia, a nivel macroeconómico, sí se podrían interpretar como suficientes mirándolo solo desde la perspectiva del crecimiento. Pero ¿qué pasa con estos sectores que se han ido desplazando? ¿Qué pasa con estos sectores que viven eternamente al límite? ¿Qué pasa con estos sectores que están al límite de la pobreza? ¿Cómo estos 4 pilares no se pudieron hacer cargo de ello? Tal vez hay que plantear y hay que cuestionar cómo estas nuevas demandas, estos nuevos fenómenos sociales que se están dando, se insertan en el proceso de crecimiento y de desarrollo de los 4 pilares para no repetir esta situación del estallido social, entendiendo que el estallido social, si bien es una manifestación de un descontento social, y en eso
no tengo ningún problema con ello, pero el fenómeno detrás, la consecuencia detrás de ese descontento social manifestado a través de esta crisis institucional, evidentemente, salió caro no solo para los sectores políticos ni los sectores más acomodados, sino que también para la gente que de una u otra forma se vio imposibilitada de poder acceder al ingreso y poder desarrollarse. Dentro del pilar de la política fiscal responsable y predecible, yo también quisiera agregar la política fiscal y la gestión pública responsable, porque también han habido fenómenos que erosionaron las expectativas de futuro que tiene que ver con el cuestionamiento de la gestión pública, ya sea por los distintos fenómenos que hemos visto de corrupción, como también esta sensación en donde la gente, a través de lo que se ve en las encuestas políticas, se siente totalmente ajena y descolgada de lo que piensan y lo que manifiestan los sectores políticos, y a partir de ahí la gestión pública es clave para efectivamente eliminar los procesos de corrupción, tener una mayor probidad y una mayor ética en el manejo de los recursos, y que cualquier persona que quiera pertenecer al sector público, sobre todo en los sectores ministeriales o en la alta plana en términos políticos, tenga una gestión pública responsable y ética y un buen manejo de los recursos, entendiendo que son recursos de todos nosotros que pagamos a través de los distintos sistemas tributarios o de los distintos aportes que nosotros hacemos hacia el Estado. Y finalmente, esto es una propuesta y una invitación, yo propongo un quinto pilar, que es incluir a toda la sociedad en el proceso de desarrollo, desde donde las instituciones públicas y privadas hagan parte. Yo no quiero que se hagan necesariamente responsables las instituciones de estos fenómenos, pero sí que haya un compromiso en donde se asegure que el desarrollo económico tenga algún grado de acceso para todos. Si bien yo entiendo que los nuevos paradigmas económicos han apuntado hacia la economía mixta, en donde hay un componente importante del Estado y un componente importante del mercado en términos del funcionamiento, y van a existir naturalmente diferencias entre sectores que tienen mayor capacidad de inversión, tienen mayores recursos y por lo tanto generan una mayor acumulación de beneficios gracias a ese desarrollo económico. Hay que seguirnos preocupando y hay que ver cómo tanto el sector público como el sector privado se hacen cargo, o más que hacerse cargo, se vinculan con el desarrollo social y no tener con el paso del tiempo un proceso de acumulación de sectores acomodados, pero también un proceso de acumulación de sectores desplazados que nos pueden llevar a repetir nuevamente un fenómeno de estallido social que puede ser bastante costoso, porque va a generar, se daría eventualmente en un escenario de una expectativa aún menor y una desconfianza aún menor hacia las instituciones. Muchas gracias, traté de no pasarme en el tiempo, me hubiese encantado hablar más del tema, pero en honor al tiempo y a lo que me dieron de disponible, planteé este tipo de cuestionamiento. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jean-Paul, por tu clara exposición e interesante perspectiva también. Ahora vamos a entrar a la ronda de preguntas, así que vamos a ceder la palabra, pero antes de cederla, me gustaría a mí invitar también a Claudia para que nos cuente también. Yo creo que ella, que se dedica a la pedagogía financiera, que en este escenario es muy clave, que nos explicara un poquito más qué sucedía en Chile cuando el Banco Central no era autónomo. Y también le dejo planteada una pregunta a Jean-Paul. ¿Están las condiciones económicas en Chile para un nuevo conflicto social como lo que vivimos en octubre de 2019? Claudia. Bueno, muchas gracias, muy interesante la presentación de Jean-Paul, una mirada un poquito más a la bajada. Yo siento que lo que yo planteé, los cuatro pilares como son los elementos básicos de construcción de una casa. En esta casa, que para que esta casa funcione, no se desmorone, no se nos caiga, son deseables que existan, pero sin duda todos los desafíos en términos de desigualdad que implicó el estallido social significa que esta casa estaba mal distribuida, ¿cierto? Tal vez no teníamos piezas para todos, algunos quedaban más relegados, hay que hacer ajustes. Todos los desafíos para que el desarrollo sea para todos tienen
tiene que ser, el planteamiento que hago yo es que tiene que ser sin duda con todos esos avances, con todo ese reconocimiento, pero yo creo que sí los pilares han funcionado. El haber tenido la inflación baja durante 30 años significa que estamos protegiendo a aquellos que están más desiguales, el tener un sistema financiero que permita acceso a deuda a las personas de escasos recursos. Antes las personas de escasos recursos no tenían acceso a los mercados financieros. El desafío está en que por eso yo hago educación financiera. El desafío no es no tener deuda, sino tener deuda, como él hablaba, responsable, que la carga financiera sea llevadera, que no nos comprometa ni nos hipoteque la vida, pero sí es un beneficio poder tener acceso a los mercados financieros. Sin duda, hay que generar mecanismos de protección para que los mercados financieros terminen siendo en beneficio de las personas y no un boomerang que sea y que les deteriore la vida como ocurrió hasta ahora. Creo que la política fiscal responsable, de ahorro de recursos, sin duda, y un Estado mucho más presente y más activo y con un rol mucho más presente en la economía es necesario, pero pasa por lo que dijo Jean-Paul también, que hay que mejorar la gestión. Obviamente aquí no es llegar y tener recursos, sino que estos recursos realmente sean bien administrados, bien gestionados, que la corrupción no se lleve ni derive recursos y que finalmente estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Así que creo que la presentación de Jean-Paul fue una gran como bajada a lo que yo planteé los 4 pilares, pero creo y también que estos pilares son los que hay que cuidar. Yo planteo que todos los desafíos sociales, las demandas sociales que tenemos para evitar una nueva crisis social como la que se generó, que hay que hacerse cargo de que eso ocurre, hay que revisarlo, pero sin botar los pilares de la casa. Es decir, estos pilares hay que mejorar lo que no ha funcionado, pero estos pilares hay que seguir sosteniéndolos porque son los que sustentan el desarrollo. Finalmente, inflación baja, tasa de interés baja, acceso a crédito, finalmente beneficia a quienes menos tienen y por lo tanto el tener inflaciones altas, tener tasas de interés muy altas, poco acceso a crédito, pocas personas que accesan a la deuda, finalmente los perjudican mucho más. Respecto a tu pregunta, lo que ocurría anteriormente, cuando el Banco Central no era autónomo, el Banco Central era dependiente del gobierno, por lo tanto el Banco Central operativizaba, siempre estuvo a cargo de poner el dinero en circulación y definir cuánto dinero había en la economía, siempre era el que estaba a andar la maquinita, el que manda a producir dinero, determina qué cantidad de dinero va a haber en la economía y tenía todos esos desafíos, pero el tema es que nuestro jefe era el gobierno. Por lo tanto, gobierno sujeto a presiones sociales, presiones políticas, presiones, demandas sociales coyunturales, privilegiaba el bienestar momentáneo sin mediar las consecuencias que veían a futuro. Por lo tanto, la historia económica de Chile mostraba que previo a periodo eleccionario, la tentación de los gobiernos de generar situaciones de bienestar, lo que está ocurriendo un poco hoy día, yo no mostré un gráfico que era bien significativo que se ha mostrado recientemente, es que la caída en los ingresos durante la pandemia sí fue muy significativa en el primer tiempo con el confinamiento y sí se quedaron cortos los IFE y los bonos y las ayudas del gobierno que hizo necesario y que generó la presión para el primer retiro de la fondo de pensiones porque realmente faltaban recursos para que las personas pudieran vivir. Pero en la medida que ha pasado el tiempo y insistir con el retiro de los ahorros de las personas, lo que hemos visto es que el Banco Central lo dijo, hay un 60% de los recursos retirados que están en las cuentas corrientes de depósitos vistas y se está gastando en bienes que no son necesarios, no son para comer, no son para pagar el arriendo, no son para vivir, sino se han gastado en bienes que son más suntuarios o incluso yo doy charlas a muchos alumnos de universidades y me ha llamado la atención cómo ha ido cambiando en el tiempo que todos me preguntan en qué invertir. La pregunta ahora es en qué invertir, invierto en dólares, depósito a plazo, en fondo mutuo, la gente está inquieta y eso es porque hay recursos disponibles para hacerlo y esos recursos nacieron de la liquidez que entregó el sistema. Hay que tener cuidado con eso porque finalmente las consecuencias en términos de inflación y en términos de cómo se mueven los mercados financieros, un dólar más alto, que también presiona la inflación, tasa de interés más alta que finalmente presiona crédito hipotecario. La gente se olvida que la inflación se transmite a través del UF. Y con la UF pagamos universidades más caras, colegios más caros, dividendos más caros, finalmente nos golpea el bolsillo directamente. Cuando el Banco Central no era autónomo, la inflación siempre fue un tema. Todos los gobiernos anteriores tenían políticas de estabilización de precios, porque sabían que la inflación es un flagelo que daña principalmente a los más pobres. Pero
pero ante la tentación y las presiones políticas de un cambio de gobierno, echar a andar la maquinita no cuesta nada. Cuesta mandar a hacer billetes de 20.000 pesos, te cuesta 100 pesos mandarlo a hacer y tienen valor de mercado de 20.000 pesos. Pero la economía, cuando tú tienes mucho dinero en el bolsillo, el dinero no es como tío rico, como era antes, que tú lo disfrutas por tenerlo, sino lo gastas en bienes y servicios. Y cuando la economía no tiene la capacidad de disponibilizar esos bienes y servicios, lo único que ocurre es que los precios comienzan a subir. Y las personas se quedan con sus mismos ingresos, pero con productos cada vez más caros y con un deterioro significativo en la calidad de vida. ¿Y cuál es el problema de la política monetaria? Es el dilema. Es que el Banco Central, o por ejemplo lo que ocurrió la semana pasada, hoy está subiendo las tasas de interés porque anticipa, primero la inflación ya está subiendo hoy, pero la trayectoria de la inflación está siendo preocupante y se está alejando del 3%. Por lo tanto, para que eso no ocurra, hoy tiene que tomar medidas, hoy tiene que tomar la medicina para que a futuro la inflación no se nos arranque. ¿Qué ocurría antes? Que tú entregabas el remedio, entregabas los dineros, entregabas los bonos y entregabas bienestar, pero las consecuencias de la alza de precios se ven un poco más adelante. Y los costos se vivían cuando ya los gobiernos ya habían sido elegidos y teníamos otros gobiernos. Esa es la forma que se operaba y teníamos una espiral inflacionaria significativa. Yo también me pasé del tiempo, pero quería mostrar un gráfico en la historia de Chile, la trayectoria de la inflación previo a los años 90 era siempre sobre 2 dígitos. La década de los 80, 20, 27% partimos cuando partió la autonomía. Tuvimos décadas de 40, 50, hablando en promedio, pero hubo periodos significativamente mucho más altos de los precios y eso tenía asociado, si yo muestro en paralelo un gráfico de crecimiento económico, tenía mucha volatilidad en el crecimiento económico, mucha inestabilidad, porque la inflación es uno de los elementos que contribuye a introducir incertidumbre en los mercados, hace más difíciles las inversiones, quién va a desarrollar un negocio y no puede anticipar a cuánto va a poder vender sus productos, a cuánto va a poder obtener su insumo, hace que la inversión se ralentice, la economía crezca menos y si crece menos genera menos empleo, menos consumo y es un ciclo negativo. Por lo tanto, la inflación es mala, es mala porque disminuye el poder adquisitivo y porque genera condiciones de inestabilidad que inhiben el crecimiento y el crecimiento es beneficioso para las personas, para el empleo y para los gobiernos que obtienen recursos a través de los impuestos que son utilizados para demandas sociales. Eso era todo esto antes de la autonomía. Eso. Muchas gracias, Claudia. Jean-Paul. Sí, gracias. Sí, de hecho, yo solamente quería mencionar que evidentemente los 4 pilares jamás van a estar en juicio porque de hecho también la historia dice eso. A partir de la autonomía del 89, y eso lo sé también porque trabajé en algún momento en el Banco Central, y gracias también a la información que me entregaba el Banco Central respecto a eso, aprendí mucho sobre el desarrollo económico gracias a la estabilidad de la inflación. En Chile era un temón, el tema de la inflación por décadas. Nunca se pudo subsanar hasta el momento donde se establece la autonomía. Y de hecho, creo que solo por eso planteé el agregar un 5.º pilar, porque jamás quise cuestionar los 4 pilares. Dije, agreguemos más pilares porque siento que esta casa está más grande. ¿En qué sentido? Tal vez hubo ciertos sectores que consideraban algún límite de ciertos tipos de sectores productivos, económicos y sociales que eran parte de la casa. Cuando nos dimos cuenta, yo creo que el estallido social lo primero que hizo ver es que esta casa era más grande, que habían personas que tal vez no sabían, puede ser también, no estoy diciendo que aquí hay una cosa maquiavélica, sino que tal vez en este diagnóstico macroeconómico solo se interpretó siempre desde una perspectiva general, pero tal vez ha habido elementos, sobre todo desde el sector político y social, que nunca consideraron que la casa debía ser más grande para hacernos caber a todos. Eso yo creo que es el gran diagnóstico que me da el estallido social, porque es innegable que evidentemente el estallido social mostró que hubo un sector o grandes sectores económicos que se vieron totalmente desplazados. A partir de ahí, evidentemente, como tú, respondiendo a tu pregunta, José Miguel, es insostenible que Chile pueda tener otro estallido social en menos de 5 años. O sea, el descalabro que generó la crisis, la inestabilidad no solo política, sino que institucional y también económica que generó en la baja de los ingresos, en el freno de la actividad económica, en la caída en términos de la valoración internacional del riesgo. Todo eso, de una u otra forma, afectó de manera negativa a las expectativas de crecimiento en términos ampliados. Creo que sí, lo que puede haber hacia el futuro es
un mayor flujo de información. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es que si bien en la universidad y en los sectores de la educación superior hay un mayor acercamiento a la educación financiera, hay una mayor información sobre el sistema financiero, existen sectores que nunca llegan a la educación superior, que son sobre todo los sectores más longevos, los que tenían más la costumbre de terminar el cuarto medio, los que tenían más la costumbre de a veces ni siquiera terminar la media porque tenían que trabajar en sus momentos. Esos son los sectores que creo que están al debe, si bien son sectores longevos que tienen pocas expectativas de desarrollo, de ser parte del crecimiento económico en el futuro, siguen siendo un sector importante de personas que tienen que informarse sobre el proceso de endeudamiento y las posibilidades de tener un endeudamiento responsable para no caer en la morosidad. Es lo único que más me está preocupando respecto al sistema financiero. Respecto al tema de la corrupción, estoy súper de acuerdo, tenemos que transitar hacia una mejor probidad y que todos los futuros representantes de nuestro país, en términos políticos, apunten hacia la probidad, hacia la transparencia, hacia la buena gestión y hacia la rendición de cuentas. Siento que recién llevamos los últimos de años, recién estamos transitando hacia la rendición de cuentas, hacia explicar de dónde vienen mis dineros, hacia explicar cuáles son mis compromisos, y creo que deberíamos transitar hacia una rendición de cuentas como lo hace el Banco Central. De hecho, yo estuve en varias presentaciones donde los consejeros nos explicaban a nosotros sobre el informe de política monetaria, y que lo agradecí mucho porque aprendí demasiado a través de ello, en donde aprovechaba de consultar y teníamos preguntas bien interesantes, pero eso debe extrapolarse a todos los sectores institucionales. Todos los sectores institucionales deben ser transparentes con la gente, porque si somos transparentes con la gente sabe lo que está pasando. Y creo que lo último que faltaría, creo yo, es desarrollar procesos de consulta ciudadana de manera periódica. No sé qué periodo, puede ser anual, semestral, trimestral, cada 2 años, en donde se le pregunta a la gente sobre lo que piensa, donde se le pregunta a la gente sobre sus percepciones, porque creo que eso va a ser una buena forma de ir diagnosticando, no esperar a que se queme el metro, no esperar a que saqueen, no esperar a que la gente esté demandando de manera totalmente recurrente sobre el desarrollo, sino tener un diagnóstico de la evolución de los distintos síntomas para ir identificando cuáles pueden ser los problemas que se pueden surgir desde lo social, desde lo político y desde lo económico. Bien, muchas gracias, Jean-Paul. Está abierta la posibilidad de hacer una pregunta más a nuestro invitado para que vayamos cerrando también este interesante webinar de la mañana. Agradecemos enormemente la reflexión, los aportes de nuestros invitados, de Claudia, que ha hecho un aporte muy macizo a la reflexión sobre lo que está pasando en Chile y estos pilares que son tan importantes para la economía chilena. Del mismo modo con Jean-Paul, que nos ha puesto también, hablando futbolísticamente, ha puesto la pelota en el piso, a propósito de todo lo que hemos estado viendo con nuestra selección, y al mismo tiempo ha permitido también tener una mirada, hacer un contrapunto bien interesante respecto a lo que está pasando. No veo manos levantadas, a ver si hay alguna pregunta por ahí. Por favor, aquí hay una pregunta de Hugo Traslaviña. Por favor, Hugo, adelante. Sí, oye, ¿se escucha? Ya, excelente ambas presentaciones, y me queda solo una gran duda respecto de lo que significa el desarrollo actual y futuro de cualquier economía, no solamente la chilena. El aporte del capital humano, que hoy día se traduce en desarrollo de la innovación, desarrollo de la creatividad y la inteligencia que nos permite, o nos podría permitir, integrarnos al nuevo rumbo que ya tomó la economía, que es esta cuarta revolución digital. ¿Qué valor o dónde lo ubican ustedes dentro de los pilares a esta necesidad de que nosotros invirtamos en capital humano precisamente para impulsar el desarrollo de la innovación y el conocimiento? No sé qué quiero. Si quieres, partes tú. Ya. Mira, esto lo voy a responder como si fuera una prueba para también no salirme mucho de los máximos, porque si no me voy a difuminar mucho. Creo que podría ir dentro de 3 de los pilares. El primero, política fiscal. Segundo, sistema financiero. Y apertura económica al exterior. ¿En qué sentido?
En política fiscal, porque debe haber un compromiso del Estado en el desarrollo del conocimiento. Debemos decir ya, nuestro pilar en algún momento, bueno, gracias también a la instauración del Ministerio de las Ciencias, que es un primer paso, la transición es cómo acercamos la ciencia a la sociedad. Todavía en Chile la sociedad no tiene tan cercana la ciencia. Si bien han habido intentos de ciertos docentes, ciertos expertos al acercar la ciencia, todavía se siente como algo lejano, como algo inalcanzable, como algo que solo algunos podemos obtener. Creo que la política fiscal debe acercar la ciencia en sus maneras más básicas para que la gente genere el primer proceso de motivación. Yo creo que todos, cuando quisimos aprender una carrera, nos motivamos con algo bien ínfimo. Tal vez yo en mi caso me informé de algunas cosas relacionadas con la economía, con el término de cómo se movía la economía, y me llamó la atención y dije, chuta, podría estudiar de esto. Acá es lo mismo, acercar la ciencia desde instancias incipientes. Por segundo lugar, el sistema financiero, evidentemente, tiene que haber un compromiso del sistema financiero a aportar a la ciencia. Tiene que haber un compromiso entendiéndolo no como un gasto, como una inversión, porque mientras más desarrollo del conocimiento tenemos, mayores posibilidades de desarrollo económico alcanzamos. En palabras técnicas, expandimos las fronteras de posibilidades de producción, expandimos las capacidades de crecimiento, porque abrimos el mundo o que abrimos nuestro país hacia otras opciones que tal vez nunca hemos transitado. Sería ojalá ideal que la ciencia y el desarrollo científico nos permitan industrializar en esta era moderna. Sería el ideal porque eso evidentemente nos abre unas puertas gigantescas y transitaríamos de ser un país en desarrollo a un país desarrollado. Y en tercer lugar, la apertura de la economía al exterior es clave, no solo desde la perspectiva del flujo de bienes, no solo desde la perspectiva de la inversión, sino que desde la perspectiva también de la apertura del conocimiento al exterior, de que fluya el conocimiento. Estamos en una era en donde todo es inmediato, en donde yo me puedo informar en tiempo real de lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Eso es clave porque evidentemente nos abre puertas y ventanas para poder crecer y, por qué no decirlo, para adquirir también desde el exterior aprendizaje, experiencia y conocimientos que tal vez de ser nosotros por nuestro país o inclusive dentro de nuestra propia región no pudiésemos alcanzar. Estamos también en una, le han dicho revolución, la nueva revolución industrial, yo le digo que es la revolución digital. La gran mayoría de los nuevos fenómenos se está dando en contextos digitales. El data science, el machine learning, el desarrollo de las impresoras 3D, todos esos elementos tienen que ver con el desarrollo tecnológico y también el desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica, que están dando pasos bastante importantes, y también el desarrollo de la salud. Yo creo que el conocimiento va a ser clave. Como yo lo mostré en el gráfico de la educación, ha habido una disminución de las brechas de acceso a la educación superior, pero creo que el paso que viene es cómo desarrollamos la ciencia y el conocimiento gracias a este mayor acceso. Evidentemente, espero que esto abra ventanas, pero si se comprometen tanto el sector fiscal como el sistema financiero y una apertura económica al exterior que permita un mayor flujo de profesionales desde nuestro país hacia la adquisición de conocimientos en el extranjero, va a ser innegable que van a haber mejoras de cara hacia el futuro en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, Jean-Paul. Claudia. Bueno, sin duda yo complemento, lo dijo muy bien todo Jean-Paul, son estos tres grandes pilares, creo yo, pero creo que esto es una decisión. Es una decisión política. Cuando tú dices que ha aumentado los niveles de educación en Chile, las becas Chile ha significado una traída de capital humano con mucho potencial y mucho equilibrio, pero yo tengo hijos que han ido a estudiar afuera y la verdad es que llegar a Chile donde muchos de los chicos que se han dedicado a la ciencia o a investigación en este tipo de áreas que son las que son del futuro, no encuentran mucho apoyo, no encuentran el apoyo relevante ni donde poder desarrollar todas sus potencialidades. Yo creo que es un gran desafío. La creación del Ministerio de la Ciencia sí ha sido un gran aporte. Yo creo que la pandemia también ha levantado la necesidad de ir desarrollando, ser menos vulnerable y menos dependiente de todo estos avances en el extranjero. Por lo tanto, creo que es una decisión política, una decisión de gobierno. Lo mismo que una decisión de que nos hagamos cargo del medio ambiente, de que nuestro crecimiento económico sea cada vez más armónico con el medio ambiente. Eso también es una decisión.
tengo la confianza y la fe que las nuevas generaciones vienen con eso en el chip instalado. O sea, ellos van a ser mucho más exigentes en demandar, que ustedes están viendo el surgimiento de las startups. Las startups han sido increíbles, chicos que no han, muchas veces no han logrado financiamiento en el mercado local y han ido a levantarlo y han conseguido levantar sus unicornios. O sea, afuera, a Corfo está muy al debe todavía, sí apoya a algunos, pero ahí debería focalizar el desarrollo, porque todo lo digital es el fenómeno que viene ahora y la juventud viene con esa fuerza y con ese ímpetu. El sistema financiero también no puede quedarse atrás, no puede ser que el levantamiento de capitales solamente se esté haciendo de los chicos afuera, sino que el sistema financiero local debería empezar a focalizarse en inversiones más sustentables, tal vez son menos rentables, pero yo creo que el cambio de paradigma que tiene que tener este país, es decir, tenemos que crecer sostenidamente, igualitariamente y con mayor bienestar social, con mayor felicidad. Y eso no puede ser que el único foco sea maximizar las utilidades. Tienes que a lo mejor desarrollar proyectos que a lo mejor sean un poco menos rentables en el corto plazo, pero van a tener rentabilidad en el mediano plazo porque son más compatibles con el medio ambiente, son más compatibles, permiten desarrollo, permiten desarrollar la industria local. Creo que de todas maneras, y el pilar externo, por eso a mí me preocupa que en las discusiones de los próximos futuros presidentes, en la misma convención, se cuiden los acuerdos comerciales, se cuide este pilar de apertura al exterior, porque sin duda el intercambio de conocimiento, la posibilidad de que los chicos vayan afuera en el mundo y que gente nos traiga conocimiento es muy potente y muy importante para lograr el desarrollo en esas áreas. Estamos muy al debe, la innovación y la tecnología es algo que estamos muy al debe, todo lo tomamos y lo copiamos y no necesariamente bien, y yo creo que hay muchas ganas y mucho potencial para poder desarrollarlo de manera local. Pero coincido con todo lo que dice Jean Paul también, eso es complemento, ¿no? Muchas gracias, Claudia, por tu intervención. Bueno, y en mérito del tiempo, vamos a cerrar este webinar. Agradecemos la intervención de Claudia Varela, de Jean Paul Quintero. Ha sido una mañana muy productiva, ha sido una mañana muy reflexiva, además de estos temas que están en la contingencia, que están en la agenda pública, y al mismo tiempo aprovechamos de agradecer toda la colaboración de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF, y en especial al profesor Hugo Traslaviña, que está con nosotros, que nos ha acompañado durante toda esta mañana. Un abrazo a todos a la distancia y muchas gracias por su participación y nuevamente agradecer a nuestros invitados. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao. ¿Tú puedes ver cuántos?